¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos como siempre a este programa que se llama El Látigo de Pepe. Y después de una semana y tanto de ausencia, bueno, vamos a ver si no tenemos, tuvo una dificultad técnica. Espero que todo esté bien. Espero que me avisen que todo está bien, porque estamos probando cosas todavía. Estamos todavía en frío. Este programa que se llama El Látigo de Pepe, soy vuestro amigo servidor Pepe Forte. Así que nada, arrancando otra vez después de una semana fuera en vivo, porque estuvimos haciendo programas para ustedes que dejamos pues grabados. Así que nada, señores, estamos de vuelta y hoy en este programa que se llama El Ático de Pepe con vuestro amigo servidor Pepe Forte, permíteme presentar el tema directamente de hoy. El tema que tenemos hoy es otro tema de Cuba, de nostalgias. Vamos a hacer un paseo por unas estampas de Cuba. Y el programa que tenemos hoy, señores, está dedicado, nada más y nada menos que brum, 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 está preparado y está dedicado exactamente hoy, pues, señores, a la historia de las motocicletas en Cuba o las motos en Cuba, como tú le quieras decir. Y como siempre, señores, como siempre, o como hacemos con cierta frecuencia, de acuerdo con el sujeto de hoy va a estar dividido en dos. Va a estar dividido en lo que sería el sujeto republicano, que serían las motocicletas antes del año 59 y las motocicletas después del año 59, porque así ha pasado. Por supuesto que haremos un paseo rapidito ahora en la primera parte antes del 59 por cuándo fue, si te has preguntado cuándo fue que llegaron las primeras motocicletas a Cuba, cuáles eran las marcas prevalentes, las marcas capitalistas antes del 59. Por supuesto que lamentablemente, de acuerdo con el paso de los años, la generación que es la de nuestros padres y nuestros abuelos, que es la que tuvo acceso a llegar a un concesionario de acuerdo con su economía, comprarse una motocicleta nueva o una motocicleta de uso. Lamentablemente, por el paso del tiempo, esa generación, como yo suelo decir, ya está en el otro plano, ya no se encuentra con nosotros, van quedando menos y muy pocas, a diferencia de los automóviles, porque ya comenzando a estudiar, en Cuba las motos eran populares, pero no eran más populares que los autos y por tanto, ya después del 59 y para quizás el año 80, digamos, la flota privada de motocicletas antes del 59 casi no existía. Del mismo modo, o en contraste, es lo que quiero decir, todavía incluso hoy día, que hay tantos turistas que van a Cuba en el afán de ver a Cuba en tanto, como yo he escrito tantas veces, que santuario, el último santuario de los autos norteamericanos de los años 40 y 50, que todavía se encuentran ahí, a pesar de que han pasado unos aprietos tremendos y duraron hasta los años 70 y 80 y todavía lo están. Sin embargo, las motocicletas fueron sucumbiendo y para el año, por ejemplo, para el año 1980, yo recuerdo que había muy pocas motocicletas de las marcas del pasado. O sea, me refiero en este caso a la amada Harley Davidson, que cariñosamente se la llamaba coloquialmente Harley, la Norton, la Ariel, casi Ariel no había ninguna, Triumph había algunas en las calles, de las chiquititas prácticamente no había ninguna. Así que con las motocicletas pasó lo contrario que pasó con los automóviles. Por eso vamos a hacer ese paseo. Y después, por supuesto, el programa que más nos va a ocupar hoy, incluso estuve pensando si de este programa, en vez de que acaso, como estoy haciendo en este momento, que sería que he metido la pata y mezclándolo todo, estuve pensando que por qué no habría sido mejor separar un sujeto en un programa, el otro sujeto en el otro, incluso de las motos que son de mi época, después del 59, las motos que venían entonces de Europa del Este, si acaso no separarlas, hacer un programa dedicado a la MZ, a la amada MZ, hacer un programa dedicado a la Jaguar, un programa dedicado a las motocicletas soviéticas, incluso las más baratas, el caso de la Minsk, el caso de la Riga, la Brejovina, pero decidí poner todo el paquete junto. Así que con tal de apresurar y hacer esto lo más rápidamente posible, vamos a comenzar ahora cronológicamente y advierto que tanto del periodo pre-59 como el periodo post-59 vas a ver, como este programa es un programa visual, yo hago el programa pensando en la mecánica de la narración de radio porque tengo muchos amigos que me van siguiendo, sobre todo mis queridos amigos camioneros, que tengo que saludar a un amigo camionero, creo que Ramón Delgado, creo que se llama, que es nuevo, que está escuchando el programa, que es silente, que no se atreve a llamar, y pues, ojalá algún día se atreva a hacerlo, saludarlo de esta manera,
Pero para aquellos que están viendo el programa, como Dios manda, pues es un programa de YouTube, advierto que tenemos una tremenda cantidad de fotografías que ustedes van a disfrutar, tanto de las fotografías de motos del pasado como las fotografías de motos después del año 59. Para comenzar, interesante, las cosas del idioma. Cuba tenía, como tiene cualquier país del mundo, tiene sus giros coloquiales en el habla popular. De modo que, por ejemplo, en Cuba lo que son station wagons, en Cuba loquísimamente se le dice pisicorre, que total, no hay una pisa y corre que es pisa y corre, que además curiosamente es una jugada de la pelota de béisbol, como yo no sé por qué, donde sale, un station wagon no es para nada veloz, no merece francamente que le digan pisa y corre, pero por ahí viene. Y estoy haciendo esta alusión por el hecho, o guagua, que se le dice en Cuba a los autobuses se le dice, coloquialmente se le dice guagua. En Cuba, antes del 59, la época de mis padres, porque cada generación tiene su manera de hablar, en Cuba las motocicletas se le decía motores. Así es como era. Si el fulano tiene un motor, no una moto. El término moto es de la época nuestra y tenía una suerte de sabor de swing, ¿no? Fulano tiene una moto y la moto, yo tengo una moto y quiero tener una moto. Pero antes del 59, la generación de nuestros padres le decían motor. Se utiliza la palabra motocicleta, la palabra motoneta. De hecho, la palabra motocicleta sí se usaba para los motores. La palabra motoneta era una palabra de corte reducido. Motoneta era una moto más chiquita, ¿ok? Pero la palabra moto, aunque se utilizaba muy poco. Y motocicleta también se le decía, y vas a ver, a las bicicletas que estaban dotadas de un motor. Así que eso es importante que te lo diga. El término moto, repito, es de nuestra época. Ahora, las primeras motos, si te has preguntado cuáles son las primeras motos que llegaron a Cuba, según la revista El Fígaro, el 3 de septiembre del año 1899, hace referencia en ese número a la entrada en La Habana del primer triciclo que era marca Prinetti and Stucchi. Esto es italiano, tenía un motor de gasolina Prinetti, era una motocicleta de diseño sencillo. Imagínate, esto es en los albores del automóvil. Era muy fácil de maniobrar, tenía una estructura de bastidor, o sea, un bastidor que unía las tres ruedas de un triciclo. No tengo fotografías de esa motocicleta. El motor estaba colocado en el centro de gravedad, lo que hacía la motocicleta más estable y más segura, pero en aquellos momentos esa motocicleta utilizaba un motor que era Dion Bouton, que era un motor de fabricación francesa, y en ese momento era el motor que se fabricaba para las motonetas o para las motocicletas, porque recuerda que esto estamos empezando, y los motores estaban básicamente para los nacientes automóviles. Ahora, ya en el año 1908, y vamos a comenzar aquí ahora a ver quizás alguna fotografía que tenga ahí, nace la primera flotilla de la policía de Cuba, y eran bicicletas con motor de la casa Fields, que la hacía Peugeot, la compañía francesa. En el año 17 apareció en La Habana el primer negocio oficial de motocicletas que se llamaba Excelsior Henderson, y se expandió con motocicletas, y estás mirando ahí unas fotografías ahora de la época, incluso la motorizada, un poquito más acá de estos años que estoy diciendo. Este negocio oficial de motocicletas que se llamaba Excelsior Henderson se expandió con motocicletas de talla, de marcas que son muy importantes, por ejemplo, la marca Indian, que era una marca muy importante, muy querida en Cuba, la marca Indian, que creo que tenía por ahí, me hizo unas fotografías, no sé si la habré puesto por ahí, pero de la famosa moto Indian, no sé si tenga ahora aquí en este momento. Y la otra, pues por supuesto que desde siempre, legendaria en Cuba, Harley Davidson, señores, sin duda Harley siempre fue una motocicleta pues bien apreciada en Cuba. Más adelante, como estás viendo ahí la fotografía de los fundadores de estas motos todas, yo te voy a hacer rápidamente, de una manera muy sucinta, la historia breve de cada una de estas motocicletas, estas marcas, para que vayas teniendo idea. Y también existió importante, junto con el mercado procedente, o sea, mercado de motocicletas, pero de fabricación americana. En Cuba también era muy frecuente las motocicletas inglesas, porque Inglaterra hacía unas motocicletas espectaculares, de manera que la compañía Van der Meijs Motors, y con la distribución de otras motocicletas de Europa con motores ingleses, estaba presente en Cuba y representaba una fuerte competencia para los productos de Estados Unidos. Las primeras motocicletas de 4 pistones, ya, fíjate, grandes, entraron en La Habana entre los años 1914 y el año 16, eso es la época de la Primera Guerra Mundial. Y en esa época ya proliferaban talleres en La Habana de mecánicas que se dedicaban exactamente a reparación de motocicletas y a mantenimiento de motocicletas. Y mucho antes
de comenzar la Segunda Guerra Mundial, existían ya 3 casas comerciales que se dedicaban al comercio de motocicletas, y la base, como te cuento, de productos, en este caso inglés y americanos, representados por el señor Luis Bretos. Luis Bretos es muy importante, porque tú vas a ver por qué. Por su hija Lourdes. Luis Bretos, que vendía Harley Davidson, un comerciante, y el otro establecido era el señor R.S. Waters, que por supuesto era norteamericano y que comercializaba las Indians, y que lo que hacía era que estaba llenando el vacío de otros comerciantes primeros, que eran Christian Bruy y José Presas, que habían sido además por su lado precursores del motociclismo cubano, porque estamos hablando de una época en la cual estos comerciantes también eran entusiastas del mundo de la motocicleta o del mundo de las motocicletas, y por tanto ellos estaban en clubes de motociclismo y todo eso. En el año 22 aparece el modelo Indian Chief, que era uno de los tantos diseños del señor Charles B. Franklin, que era un destacado ingeniero de la compañía. Y en aquel momento que te estoy hablando, las motocicletas de Indian, interesante, se encontraba, tengo la dirección aquí, señores, estaba ubicado en López y Calzada Jesús del Monte, número 252, y tengo el número. En la época los números telefónicos eran de 4 dígitos solamente, el número era 2367, y era el único concesionario de estos legendarios motores en la isla de Cuba. Y en el año 28 se funda, 1928 se funda ya el Club de Motoristas, que también se le llamaba Trotamundo, que se dedicaban a hacer excursiones por toda la isla. Estamos hablando, recuerda que hace poco comentamos aquí la historia de la carretera central, se iban por la carretera central, pues a pasar a toda Cuba. De hecho, el día de la carretera central, entre el grupo de fotografías que yo puse, había fotografías de motocicletas cruzando la carretera central. La razón por la cual la motocicleta Indian desapareció del mercado fue porque, de acuerdo con el Acta Nacional de la Defensa, que es esta ley que invocó Estados Unidos para que los fabricantes de productos civiles comenzasen a hacer productos de corte militar, la Indian, que era muy famosa en Cuba, la Indian comenzó a hacer motocicletas artilladas, motocicletas para la guerra, y eso lamentablemente por ese gesto de corte patriótico, sin embargo, le afectó, y en el año 45 Harley Davidson terminó matando de alguna manera. Se siguió fabricando por Harley, ese hueco que dejó Indian lo mató y le ganó la Indian. Ahora, con el fin ya del conflicto bélico, renacen en Cuba una tremenda cantidad. Esto es importante. O sea, la historia de la motocicleta en Cuba, hay un antes y un después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí exactamente es que comienza una casa que se llamaba Rogers International en Cuba. Y en la década de los 50, la década de los 50 es la gran década del auge del motociclismo en Cuba, la de los 50. Gonzalo Bernardo Alonso Fernández, el gallego, figura reconocida en el mundo del motociclismo, ya tenía una clientela en un taller de motocicletas. ¿Ves cómo se van juntando concesionarios, talleres, entusiastas? Eso en el barrio de La Ceiba, en Marianao, el barrio en el cual yo crecí, y corría en las competencias callejeras con una Indian Bonneville, que por supuesto estaba modificada. Esto era como el NASCAR cubano en motocicletas, y en una ocasión tuvo la posibilidad de competir justamente con las motocicletas que mencioné ahorita, las Vandermeer Motors, y también con la Harley Davidson de los Bretos, que los Bretos, lo que eran fanáticos eran como rivales de Bretos, lo que hacía era que comerciaba Harley Davidson, así que se produjo eso. Ahora, en este panorama interesante de las motocicletas en Cuba, las mujeres, señores, no se quedaron afuera, no fueron excluidas de este movimiento, y por tanto, seguramente tú has escuchado hablar y decir que María Los Ángeles Santana, nuestra querida María Los Ángeles Santana, esta gran actriz, que yo recuerdo que mi padre siempre decía, todos los caballeros de esa época decían que María Los Ángeles Santana era una belleza de mujer, lo era, pero era una mujer atractiva, sexy, bonita. Y María Los Ángeles Santana, que todo el mundo recuerda exactamente por su actuación, ya más abajo en la época de nosotros, en San Nicolás del Palaro. De hecho, en este conjunto de fotografías que estamos mirando, hay una fotografía que está junto a Enrique Santisteban por en la playa. Acuérdate que Enrique Santisteban y ella hacían el papel de Remilla, que era la alcaldesa de San Nicolás del Palaro, un programa que viene pronto aquí, y Plutarco Tuero, que era el personaje que hacía maravillosamente bien Santisteban, era un matrimonio ficticio. Esa fotografía están ellos dos juntos ahí en la playa, ellos no eran pareja.
Pues María Los Ángeles Santana, muy recordada exactamente en la época mía, esta es la época, ya era una señora que tenía 50 años, pero antes que eso era una vedette y había hecho de todo en teatro y en cine y todo eso. María Los Ángeles Santana, quien la mete en el motociclismo era su marido, que te acuerdas que era un hombre, ya en esta época era un hombre sobrepeso, pero era un brazo, un hombre alto, que era un tipazo de hombre en su época. Ella se enamoró de Julio Vega, que es como se llamaba él, y Julio es quien la mete a ella en el mundo del motociclismo. María Los Ángeles Santana, cuyo nombre completo era María Los Ángeles Santana Soravilla. Nació el día 2 de agosto del año 1914, ella murió lamentablemente el día 7 de febrero del año 2011, y ella montaba motocicleta, y hay en este conjunto que tú estás mirando ahí, yo tengo una duda. ¿Por qué razón? Porque la fotografía que está en verde, esa sí es ella, pero la que está arriba, yo tengo dudas que sea toda la fuente que consulté, como ves, por supuesto que una Harley. La Harley pesaba, y esa época era más pesada que ahora. Yo creo, aunque esa fotografía dicen que es ella, la de arriba, la foto más importante que ustedes están mirando, yo tengo dudas, porque se dice que ella es la primera mujer motociclista de Cuba, realmente sin quitarle importancia, pero no es la primera. Realmente es la segunda, porque la primera que vamos a ver ahora es Lourdes Breto. Lourdes Breto, que sí la estás mirando ahí, es la hija de Luis Breto y sí pertenecía a este club tremendo que además, esas fotografías que estás mirando ahí, que por eso que tiene la bandera cubana, no son en Cuba, sino que son en Daytona. Venían hasta aquí, hasta Daytona, que tú sabes que es el foco. Me refiero aquí porque este programa, porque no me está mirando en Miami, este programa se origina en Miami y Daytona está en la vecindad, de alguna manera, de Miami. Y en Daytona hay un club tremendo y hay una tremenda actividad de motociclismo. Y este club cubano, al cual pertenecía a su papá y ella, venían aquí a Estados Unidos, a Daytona. Y yo pienso que la fotografía, vamos a regresar a la fotografía de Los Ángeles de Santana. Yo pienso que esa fotografía que está arriba, yo creo que esa fotografía es de Lourdes Breto. Yo no reconozco la cara de Los Ángeles de Santana, pero no importa. Lourdes Breto sí era, de verdad, es la primera motociclista y sí era una motociclista seria, seria, seria. Ahora bien, en cuanto a Harley Davidson, te digo rápidamente que Harley fue fundada en el año 1903. Vamos a revisar la fotografía original de Harley para que tú veas los fundadores que fueron William Davidson, porque estos son dos apellidos, William Davidson, Walter Davidson Sr., Arthur Davidson y William Harley, aunque realmente los fundadores son William S. Harley, que tenía 20 años, y Arthur Davidson, que eran amigos, eran un año más jóvenes, y son los que fundaron básicamente Harley Davidson. Y después que hay Harley Davidson en Cuba, como estás mirando y todo eso ahí, la otra marca original que llegó a Cuba era Indian, que la estaba mencionando, una marca que fabricó entre el año 1901 y el año 1953, una marca americana que, como te digo, por haberse metido, por haber accedido a las demandas del acta de defensa, le afectó Ariel. Las motocicletas Ariel era muy frecuente también en Cuba, otra marca. En este caso, Ariel es una marca británica de Birmingham. La otra marca, porque ya te digo, las dos fuentes básicamente de motocicleta en Cuba eran básicamente más que las italianas, era Estados Unidos e Inglaterra. Y yo te diría que había más presencia, cuando entonces el inventario, había más presencia de marcas británicas en Cuba que de marcas americanas. ¿Acaso? Porque posiblemente el Reino Unido hacía más motocicletas o tenía más marcas que el mismo Estados Unidos. Norton es la otra que hemos estado aquí mencionando muchísimo. Ahí está la imagen de Norton, que como tú ves, fíjate que en este conjunto de fotografías hay una fotografía de la Norton en el mundo bélico en la Segunda Guerra Mundial, y por haberse metido ellos a fabricar muchísimas motocicletas durante la guerra, eso lamentablemente les afectó. Cuando regresaron al mercado en la posguerra, Harley se las comió. BSA, o sea, BSA, es la otra marca que también es inglesa, también la famosa BSA, es otra marca independiente también de Estados Unidos, BSA, que también estuvo muy presente en el mercado americano. Y la otra es Triumph, o sea, Triunfo, que yo sepa, nada tiene que ver con la marca de automóviles Triumph pequeño, que fueron muy populares, sobre todo en los años 70 y 70, con ese carrito deportivo de dos plazas y todo eso. Había otro que tenía un poquito más grande, un sedancito. Pero Triumph
En el caso de Triumph, yo recuerdo en Matanzas, yo tenía un vecino que tenía una Triumph que estaba a 3 puertas de mi casa. La moto era grande, por cierto, yo la confundía con Harley Davidson. Para mí todas las motos, eso es muy típico en Cuba, para mí todas las motos grandes, siendo yo un niño, que ya no había ese mercado. Yo soy niño de los años 60 y esto en Cuba no existía. Yo cada vez que hay una moto grande, para mí no es Harley. Y hasta que un día yo me aproximo a la motocicleta y veo, para mi disgusto, que decía Triumph. Triumph. Pues yo no leí inglés, ¿tú sabes? Y es que es Triumph. Triunfo. Y ahí fue que conocí la marca. Y en Matanzas, vamos a ver si alguien se acuerda, y que yo recuerdo también era un Triumph. Había un señor en Matanzas en mi infancia, ese señor desapareció, muy trabajador él. Tenía una motocicleta que en el sidecar, eso seguramente la motocicleta, a lo mejor era una Harley, pero yo la recuerdo como Triumph. Tenía una heladera. Y tenía al lado ahí, una nevera. Y este señor llegaba a las barriadas hasta que le intervinieron todo aquello. Parece que el helado lo hacía él, no sé qué. Llegaba y plantaba. Y lo que hacía era que abría, qué cosa tan bonita, abría una sombrilla enorme, que era grandísima, que albergaba toda la moto, y plantaba y comenzaba a vender helados ahí. Helados con esta motocicleta. Yo no sé si, ojalá, como este programa es una maravilla, los programas todos son una maravilla, alguien que me está mirando es familia de este señor y me dice, me escribe ahora ahí o me llama y me dice, sí, Pepe, ese señor yo lo conocía, era mi familia, este heladero de Matanzas que vendía helados en una motocicleta. Ahora, de las motos que yo quiero mencionar, de pasar al plato fuerte, que son las motos estas después del 59, había una moto que a mí me divertía muchísimo, que era la Cushman. La Cushman aquella que para mí, a mí me da la impresión de que siempre fue, a mí me parece que la Cushman nació vieja. La Cushman se sofocaba, la Cushman hacía... No sé si ustedes se acuerdan que la Cushman tenía una sola velocidad. Yo la encontraba espantosamente fea. Y fue una moto que justamente en Matanzas, un vecino tenía una y él se la dio al hijo. Y un día yo le di 3 patadas a esta moto. O sea, me monté en ella así, la manejé un poquitico ahí. Y aquello era una cosa comiquísima. Tenía una solo. Tú no sé si tú ves, quien está mirando el programa, por supuesto, tú ves que tiene una ranura en el lado derecho. Ahí ve una palancona. Y esa palanca es la que hacía que embragaba y tenía una sola velocidad. Y esa moto era tan fea, pero era una moto tan confiable, la famosa moto Cushman, que por supuesto que no costaba nada. O sea, creo que era barata, ¿no? Pero la Cushman así roja como se ve ahí, era una moto que yo la encontraba tan divertida, tan fea. La encontraba divertida justamente porque era una motocicleta muy feíta. Esta es una compañía americana de Nebraska, fundada en el año 1903. Y nada, era muy famosa esta motocicleta, que era básicamente un scooter, o sea, era con los pies dentro. Y ahora, un detalle interesante, para llegar ahora al plato fuerte del programa de hoy, para terminar el inventario de lo que eran las motos antes del 59, había una motocicleta que era la Whizzer. Y la Whizzer sí aquí le encaja la palabra motocicleta. Porque la Whizzer, señores, era una compañía fundada en el año... Esto se fabricó entre el año 1939 y el año 1965. Y Whizzer lo que hacía era que vendía este motorcito, y este motorcito se le ponía con el tanquecito a una bicicleta común, por supuesto que la hacía más pesada. Y esto era posiblemente, yo no lo sé, por eso es que estoy convocando y ahorita a través de los comentarios, a través del teléfono que es el 305-775-9696. Si queda alguien todavía que me diga, mi papá o mi abuelo tenía esto y que recuerde esto, que nos lo diga, pues yo estoy convencido que de acuerdo con esto, el vehículo motorizado más barato que se vendía en Cuba era la Whizzer. Porque es que por debajo de esto no hay nada, por debajo de esto lo que es la bicicleta. Y esto yo no sé cuánto habría costado, pero yo calculo que una Whizzer, o sea, que es esta bicicleta con el motorcito puesto, esto yo lo vi montones de veces, ¿ok? Súper confiable, esto no se rompía nunca y todo eso. Y tenía la transmisión que era como de caucho, acoplada a transmisión atrás, a la rueda de atrás y todo eso. Yo apuesto a que esta motocicleta de esta manera tiene que haber costado, quizás si una bicicleta costaba 25 o 30 dólares antes del 59, quizás esto haya llegado, ponle tú a 100, 120 dólares. Y por tanto, insisto, el vehículo motorizado, aunque es un biciclo, el vehículo motorizado más barato que seguramente se vendía en el mercado automotriz cubano, seguramente era la Whizzer. Y la Whizzer en el año, comenzó, como te cuento, en el año 39, una compañía que se llamaba Brenner
Taylor Engineering, que era la compañía que la diseñaba, y vendieron, fíjate tú, 2.500 unidades en el año 1942, lo cual quiere decir que este modelo que estás mirando en el año 48, que se llama Peacemaker, o sea, el pacificador, de esa cantidad pequeña de motocicletas, llegaron a Cuba, señores, todo llegaba a Cuba. Y para terminar el inventario de las motocicletas pre-59, hay que recordar también la Push, la Puchita, que la gente decía la Puchita, porque la Puch, que es como en alemán, esta compañía austríaca, por cierto, esto se quedó como que era una moto pequeña de 50 cc, que es lo que estás mirando ahí, que tenía unas 2 velocidades. Le decían cric-crack, incluso en Estados Unidos, porque la transmisión sonaba cric-crack. Y la gente decía, todo un cric-crack, un cric-crack. Esta Push de 50 cc comenzó a hacerse en Austria, se comenzó a vender aquí en Estados Unidos en el año 54. ¿Y qué es lo que pasa? El sinónimo de push o de puj, que es como se pronuncia correctamente en Cuba, es la puchita, que es esta chiquitica. Perdón, que esta, yo llegué a verla todavía rodando en Cuba en los años. Sin embargo, puj o push fabricaba motocicletas grandes y mi hermano menor tuvo una de uso, que la compró en los 80, que por cierto estaba tan malita ya, que le hizo la vida miserable, tenía una transmisión, pero era un 250 cc. O sea, no vayas a creerte solamente porque se quedó en la mentalidad cubana que la puchita era la chiquita. No, no, esta firma austríaca fabricaba motos de varios cubicajes. Ahora bien, señores, habiendo hecho esto aquí ahora, vengamos ahora a lo que es el plato fuerte del programa de hoy. Vengamos ahora, viene a la tragedia, viene el año 59 y como siempre ocurre, el sujeto republicano y el sujeto revolucionario. Vamos a ver ahora las motocicletas en Cuba después del año 1959. Y aquí, señores, la tortilla, esto es un triste privilegio, por decir de alguna manera, que tiene Cuba. La tortilla se invierte. Esto no le ha pasado ni a Perú, ni le ha pasado a Colombia. Esto a tragedia nada más le ha pasado en Cuba, al punto que todo se pone de cabeza. Este panorama capitalista de marcas americanas, inglesas, esto desaparece y de pronto Cuba, que está acostumbrada a este panorama que acabo de escribir, de pronto se ve el motociclista cubano pronunciando palabras tan raras como cheseta, como MZ, porque lo que viene es la invasión de las motocicletas de Europa del Este. Pero atención, yo no tengo que explicar esto para mis amigos cubanos de mi generación, porque esto lo vivimos, pero para mis amigos del resto del continente que me están mirando, si hace falta una explicación, porque dirán, bueno, como tú acabas de decir, Pepe Forte, la tortilla se viró, era lo mismo, pero con marcas de Europa del Este. No, no es lo mismo. No te vayas a imaginar, mi querido amigo argentino, colombiano, chileno, que es que había un concesionario de Harley Davidson que desapareció, que fue intervenido, de pronto un concesionario de MZ alemán. No, así no era, mi hermano. Para tener tenemos un invitado especialísimo hoy, que es Hermoso MZ, nos lo va a referir aquí, y ya está ahí en línea, ahorita va a estar aquí con nosotros, personaje muy querido, mi amigo personal del mundo de la actuación y la televisión, el cine en Cuba, de la animación, que es una maravilla. Ustedes seguramente pueden ya suponer de quién se trata y lo vamos a tener en unos momentos acá. Y exactamente él va a venir porque va a contar cómo él se tuvo que armar la suya, porque esto no es que tú llegas a un concesionario. O sea, mis amigos del resto del continente no se imaginen que había una tienda de HZ y había una tienda de MZ. No, 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 no. Esto era que llegaban de manera contada. Esto primero llegaban a los organismos, o sea, las entidades comunistas, el gobierno oficiales, y después hubo al principio, hasta que el guerrillero patético, que es el tipo más mala gente y más aburrido del mundo, los primeros cañeros, o sea, los primeros cortadores de caña por 59 que hacían grandes cortes, se les premiaba con una motocicleta hasta que llegó el guerrillero patético, que aparte la gente muy aburrido, dijo, no, aquí los estímulos materiales para nada, aquí la gente tiene que formar con el papelito, con el certificado, con el diploma, y quitó todo eso. Pero esa fue la razón por la cual al principio de la revolución alguna gente tuvo acceso a motocicletas que no eran tan malas, francamente. Si te pones a ver acaso del panorama automotriz de Europa del Este, acaso las motocicletas hayan sido lo mejor exactamente a través de Checoslovaquia y a través de Alemania. Pero tú vas a ver cómo va a ser eso. Fue de esta manera aquí. Vamos a hacer un inventario ahora, rapidito, como acabo de hacer de las marcas antes del 59, las marcas después del 59,
todo en torno a esto y inmediatamente tener nuestro invitado y comenzar a conversar con ustedes. La primera marca que quiero citar en este momento, que tiene que ver con el panorama de Europa del Este, es la famosa CZ. CZ es en checo porque es CZ, o sea, la C con el pajarito arriba. Y esta es, mira tú qué interesante, no sé si lo sabes, pero originalmente Česká Chebrovska, que es como es en checo y dispensa en checo, que es pésimo, por supuesto. Esto originalmente no fabrica, escucha bien, la CZ originalmente no fabricaba motocicletas. Lo que fabricaba era armas. Y esto es de la Checoslovaquia de septiembre del año 19, porque recuerda que Checoslovaquia es fundada como nación en el año 1918, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, que es cuando se acaba el sistema de imperios y se acaba el imperio austrohúngaro, y ahí es que nace Checoslovaquia como una fusión de lo que era Chequia con Eslovaquia, y nace Checoslovaquia, que duró hasta la caída del comunismo en el año 89, cuando se escindieron las dos y hoy día otra vez es Eslovaquia para un lado y República Checa para el otro. Ahora, esta marca es una marca checoslovaca, pero en la época que Checoslovaquia no es comunista todavía. Checoslovaquia se hace comunista después de la Segunda Guerra Mundial, tú sabes, a la fuerza del Kremlin. De manera que esta compañía, que era una compañía privada, no hacía motocicletas. Lo que hacía era armamentos, hacía pistolas, hacía fusiles automáticos, fusiles de aire, todo eso. Era muy exitosa. Los checos fabrican muy bien, todo lo habían fabricado muy bien. Y esto es un panorama que viene después de la Primera Guerra Mundial. Y después de la Primera Guerra Mundial, cuando por supuesto baja el nivel de venta de armas y todo eso, compran una fábrica de bicicletas. Y ahí comienzan a meterle motor y comienzan a fabricar las primeras motocicletas en el año 1932. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, los alemanes le vienen encima, la deshacen otra vez y la convierten otra vez en su función original, que era fabricar armamentos. Se acaba la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia es convertida a comunista. Tú sabes que aquí en este programa, en el Ático de Pepe, hace muy poco, te convido si no lo has visto, ves la historia que te conté aquí de cómo fue que Checoslovaquia fue sometida al comunismo de una manera atroz a través de un golpe de Estado interno y la convirtieron en comunista. E inmediatamente en la época comunista, en el año 46, esta compañía es nacionalizada y fíjate, bajo Checoslovaquia comunista comienzan a hacer motocicletas. Pero mira tú qué cosa, por el talento checo. Aún siendo una empresa comunista nacionalizada en el año 46, la reputación de las motocicletas checas en Europa era respetada. De hecho, se vendieron en un montón de países y esta es la razón por la cual después del 59 CZ llega a Cuba. Vamos a regresar a la fotografía otra vez. ¿Por qué razón? Porque quien está mirando la fotografía está dividida en dos niveles. Las motocicletas llegaron inicialmente a Cuba, llegaron básicamente 3 CZs o 3 CZ, que es como la gente decía. Llegaron inicialmente a principios de los 60, llegaron dos motocicletas de manera paralela. Las que están en el marco amarillo, con la letra amarilla que dice CZ 501, que es la Scooter que yo adoraba esta motocicleta. Yo tenía un vecino que se llamaba Arnaldo, que era matancero, que era panadero y tenía una. En esa época era un muchacho joven que tendría 23, 24 años. Y yo recuerdo que en la parrilla delantera él colocaba un radio de batería y se iba metiendo música cuando iba para el trabajo y venía al trabajo. Lo amarraba con una cuerda ahí. Esta motocicleta que yo la encuentro tan bonita, esto es una Scooter. Esta motocicleta, las características de esta motocicleta es que comenzaron a fabricarla en el año 57 y pararon la producción en el año 64 y esta motocicleta llegó a Cuba. Esta motocicleta Scooter, o sea, con los pies dentro pero separados, pues tiene una consolita en el medio. Y era una motocicleta que lo que le decían que era diseño era tipo torpedo. Tenía un motor más chiquito, esto era 175 cc y tenía 4 velocidades. Y esta motocicleta, yo siempre estuve enamorado de esta motocicleta. Me gustaba que no tenía radios en las ruedas, que las ruedas eran, los aros eran sólidos de alguna manera. Esta motocicleta me parecía tan bonita, tan bien diseñada. La que tenía mi vecino era azul y blanca como la que está ahí. Y fue una motocicleta que además tenía gran compartimiento de carga debajo del asiento y fue una motocicleta muy querida por los motociclistas en Europa del Este, especialmente por los novios. Esto es interesante en la historia de esta motocicleta.
Junto con esta motocicleta, la que está abajo en el marco blanco, es la CZ455, que es la primera que llega a Cuba, que es una motocicleta normal. Esta motocicleta, por cierto, fue a parar las entidades cubanas, y en esta motocicleta fue a parar el Ministerio del Interior. Y vamos a recordar aquí que ahora en estos días, el día ahora 1 de diciembre, va a ser un aniversario del establecimiento de los vuelos de la libertad, los vuelos que eran de Varadero a Miami, que fue lo que hizo el gran exilio cubano, las salidas de Cuba, que fundó exactamente a lo que es el Miami que conocemos hoy. Bueno, cuando te llegaba la salida, llegaban a tu casa, y eso lo viví yo, mi familia lo vivió, llegaban a tu casa 2 funcionarios vestidos de verde olivo del Ministerio del Interior de Inmigración, llegaban a bordo de una chiseta esta que era roja y te decían, te llegó la salida. Eso pasaba en esa motocicleta. Esto es un detalle anecdótico, pero que es importante. Esos son los primeros modelos checos. Después, a mediados de los 70, llega la que está en marco rojo, que es la CZ472, que ya era más grande. Estos 350. Y para mí, con CZ y MZ, que es donde venimos ahora, pasa como con Pepsi-Cola, con Coca-Cola, con McDonald's, con Burger King. Dispensa la comparación, pero en Cuba había partidarios de la CZ y partidarios de la MZ. La MZ era la joya de la corona. Ahí está la MZ, que ahora vamos a venir a la MZ, que por cierto es una moto muy buena y a mí me gustaba muchísimo, pero a mí me gustaba más la CZ que la MZ personalmente. Ahora bien, saliendo aquí ahora, la otra checa era la Jaguar. La Jaguar era muy buena motocicleta. El nombre de Jaguar viene de la fusión de Janecek, que era el fabricante, y Wanderer. Wanderer, tú que sabes de automóviles, esto es una compañía checa del año 1929, una compañía muy buena. Wanderer es uno de los fundadores de Audi. Recordemos que Audi era Union, Auto Union, que estaba fundada por un conjunto que era Jorge, Wanderer, Audi y DKW, que en Cuba había automóviles DKW que tenían motor de motocicleta, y Wanderer es la otra. O sea, Jaguar, que como se dice realmente Java en checo, era la otra marca famosa de motocicletas checas, que era además, como te cuento, a mí me gustaban más las motocicletas checas que las alemanas. Ahora, llegaron las soviéticas, vamos a ver las soviéticas porque el plato fuerte aquí es la MZ. Vamos a ver las soviéticas. Las soviéticas, por supuesto, llegó la Ural, la famosa motocicleta Ural, que era un moto grande, que por cierto la Ural, como seguramente ustedes saben, la Ural era una copia mala de la BMW. La Ural existe. Yo me he encontrado ahora, hablando contigo aquí, recientemente, aquí no sé, pero en Canadá se vende. Tú puedes comprar una Ural. Llegaron también, o sea, la Ural es de los años 40, copiada así, pero al desplante de BMW, de BMW. Y a Cuba llegaron, pues, por supuesto, las soviéticas más populares fueron la Riga, la Verjomina. Llegó una Cuba que se llamaba la Corcoveo, que no se llamaba Corcoveo, eso que es el nombre. Yo nunca he podido poner en claro cuál es la Corcoveo. La gente decía Corcoveo, pero vamos a ver la fotografía de la tengo aquí, no la tengo aquí, la fotografía aquí está de la Verjovina. Como tú ves, este conjunto fotográfico que he hecho, que es la Verjovina y la Riga. Primero llegó la Riga. Esta motocicleta, la Riga, la Riga es de Latvia, o sea, de Letonia, y a mí me caía muy mal. Llegó en el año 76 porque tenía pedales para arrancar la motocicleta. Y como no arrancaba, la gente parecía un loco dando patadas y dándole vueltas y no arrancaba nunca. La otra es la Verjovina. La Verjovina no es de ahí, la Verjovina es de otra área, la Verjovina es ucraniana. Pero estas dos, que son de 50 cc, pésimas las dos, sin fuerza ninguna. Estas las tuvo mi hermano menor, que tuvo también MZ. Él empezó por esto aquí. Yo recuerdo que tenía la Verjovina la comenzó a cambiar. La Verjovina llegó a ser una motocicleta muy querida porque era baratica, y con la Verjovina la gente comenzaba a cambiarla. Mi hermano la transformó toda, le cambió el tanque, le cambió el color, le puso un asiento largo para 2 pasajeros, todo eso, le puso chambelonas, porque ahorita vamos a pasear por esas palabras, el glosario motociclístico cubano, y llegó a ser, junto con la Verjovina de mi amigo Sergio, el fotógrafo, decían que eran las 2 Verjovinas más bonitas de La Habana, la de mi hermano menor y la de Sergio. Decían que la de Sergio era la 1, la de mi hermano la 2, a mí me parecía más bonita la de mi hermano. Además, la gente le quitaba el nombre de Verjovina, le ponía con la familia de aquí, porque estos años la Riga llegó en el 76 y la Verjovina comenzó a venderse en el 78.
Y entonces ahí ya está llegando nuestros familiares que en Cuba le hacían los vuelos de la comunidad y la gente le pedía calcomanías de las marcas aquí. Mi hermano hacía Honda o Yamaha, yo no sé qué, y era una berrubina. Terrible la moto, esa no tenía fuerza ninguna. Cuando mi hermano y yo, que éramos un par de muchachones flacos los dos, no como ahora, nos montábamos en esa moto a subir la loma de la calle de la avenida 35 en La Habana, ahí en Marenao, de Zamora, que es en 130, a 114, al lado militar, que es donde está el bar Ampudi ahí, y subíamos por ahí, por ahí subía la ruta 34. Yo me tenía que bajar porque la moto no tenía fuerza para subir con los dos. Porquería de moto. Además, la verjovina la riga te convertían con una especie de Anita la huerfanita. Tú tenías que andar con un bolso lleno de trapitos sucios para que tú pudieses hacerle cambio. Por ejemplo, mi hermano tenía un cartucho lleno de bujías, porque se ensuciaba mucho. Claro, el combustible que era pésimo. Se ensuciaba la bujía se tupía y entonces se apagaba. Entonces tenías que parar, sacar la bujía sucia y ponerla con el motor caliente, poner la bujía nueva para que pueda arrancar. Y la otra cosa, si te quedabas sin gasolina, todo verjovinero o rigoso en Cuba andaba en la bolsita con una botella de cerveza o vacía o con gasolina, porque lo que había era que eso es mundial. Siempre hay solidaridad motociclista. Una persona se queda ponchada con un carro en una carretera en Estados Unidos, te pasan 50 carros por el lado y nadie se ocupa de ti. Pero las motocicletas no pasan. Las motocicletas en el mundo entero hay solidaridad motocicletil. Un motociclista náufrago en medio de la nada, pasa otro motociclista y vira para atrás, aunque había en sentido contrario, se para y lo ayuda. Y en Cuba pasaba igual. ¿Qué? ¿Te quedaste sin gasolina? Y siempre había otro que tenía un buchito de gasolina. Entonces, con una botella de gasolina, tú llegabas otra vez a donde tenías que llegar. Eso es muy interesante, pero la verjovina tenía esa cualidad que tenías que andar con una botella de cerveza llena de gasolina o vacía para que alguien te la diera, el puñado ese de bujías, y tenías que andar con un montón de trapitos sucios para que tú pudieras entonces pues corregir la moto, lo que había que hacer. Eso es importante. Junto con esto, que en este conjunto fotográfico también estaba la famosa Minsk, que es una región de la Unión Soviética, pero claro, en Cuba tú dices Minsk, yo que era un payaso decía Minsk, pero la gente en Cuba dice Min. Yo tengo una Min. Entonces yo decía, yo a veces por mortificar decía, tu moto es mongola o tu moto es de la dinastía Ming, porque no es Ming, es Minsk. O sea, chico, déjate payasar que tú no la ruso ni la porra. Pero la Minsk es la Min, y por cierto, la Min es, no sé si tú lo sabes, la Minsk nació como una motocicleta bielorrusa en el año 51. Se han fabricado 6.5 millones de estas motocicletas. Estas motocicletas inundaron Vietnam. Esta motocicleta fue la motocicleta posiblemente más fabricada en la Unión Soviética. Esto es importante que te lo cuente respecto de la Minsk. Y antes de llegar a la meseta, que es el plato fuerte de hoy, déjame contarte que la única motocicleta capitalista que llega a Cuba es la italiana Moto Guzzi. ¿Por qué llega la Guzzi? La Guzzi que llega a qué? Llega a sustituir la maltrecha flota de las motocicletas Harley Davidson, que era la motorizada, que en Cuba la gente decía los caballitos, que ya estaban muy malitas. En los carnavales venía uno, dos y no sé qué. Y traen entonces la Guzzi, la traen a Cuba. Yo creo que tengo la fotografía por acá de la Guzzi, aquí está, para que la veas. Esto es un conjunto de fotografías que he hallado ahora de la más... Entraron, que yo recuerde, hasta que yo me fui de Cuba, 2 olas de Guzzi. Entró una en el 67 y entró otra en el 80. La del 67 era 750 cc. Esta es la moto que todo el mundo quería tener en Cuba. Y la que entró en el 80, años después, tenía 1000 cc. ¿Qué es lo que pasa con la Guzzi? La Guzzi llega a Cuba como parte, que es un programa que vamos a hacer aquí, de la invasión italiana. La invasión italiana es que gracias a este señor que se llamaba Leo Chitoni, ya murió, señor muy mayor, que se hizo amigo personal de Fidel Castro, de Maledicto, como yo lo digo aquí. Y este señor es el que decide, por la parte italiana, romper el bloqueo. Y este señor es el que hace el arreglo y es el que lleva a Cuba, facilita que llegue a Cuba las maquinitas de Fronce Carpigliani, la fábrica de pastas Vitanova que pusieron en San Antonio, en San José de las Lajas, los zapatos plásticos, que la gente decía Kiko Plástico, que es otra historia, y no eran Kiko Plástico, era marca italiana, y lleva también junto con esto la Alfa Romeo y lleva las motos Guzzi. Por tanto, a partir de que entonces la motorizada cubana cambia entonces ahí. Ahora,
Saliendo de ahí, vengamos ahora, señores, a lo que es el plato fuerte de hoy, que es la MZ. Y la MZ, señores, sin duda la meseta es, sin duda, es la joya de la corona, es la motocicleta que todo el mundo quería tener. La MZ, que es una compañía alemana. La MZ es también, como muchas de estas cosas de los países comunistas, es una compañía fundada antes de que Alemania fuese, cuando Alemania queda cortada a la mitad en la Alemania comunista, la Alemania federal y todo eso. Esta es una compañía independiente que hacía material de este corte, y cuando Alemania en el año 49, fundada ya con esta Alemania, cayó ahí exactamente, porque estaba en esa área. MZ, lo que significaba en la época comunista era Motorrad und Swartwerk, es lo que significaba, dispensa mi alemán también. Después este nombre hoy día cambió, se sigue llamando MZ, pero es otra cosa, y hoy día es una sociedad anónima. Esta compañía en el año 48 ya fue intervenida, y lo que acá es que cae bajo la égida de IFA. IFA no IFA, no confunda una cosa con la otra. IFA es esta compañía que fabricaba todo lo que fabricara porquería menos la motocicleta. Fabricaba el camión IFA, fabricaba el Rour, fabricaba el Trabant, terrible, todo eso lo fabricaba ahí, pero la motocicleta sí era una motocicleta bastante buena. La primera motocicleta que fabricaron una primera que hicieron fue la famosa Piri. La famosa Piri es una motocicleta, como estás mirándola ahí, que le hicieron por un solo año, que era una scooter. Estaba basada o imitaba las motocicletas italianas, o sea, la Lambretta, la Vespa y todo eso, pero era más grande y por tanto era más pesada. Salió muy mala y por tanto le hicieron un solo año. De esta motocicleta, a nivel de detalle, a nivel de anécdota, por si alguien entonces a lo mejor está conectado, me lo dice. Cuando yo era un jovencito y estaba en la secundaria básica en Carlos de la Torre, ahí en la barriada La Ceiba, detrás de la escuela había un señor que era apellido Consuegra, que el señor creo que no podía caminar. Y yo había escuchado que creo que el guerrillero patético le regaló esta motocicleta, o él fue a Alemania. Y esta motocicleta, como él no podía andar por sus propios pies, se la prepararon para que él se desplazara en esto. Y tenía un muchachito que era hijo, que estaba con nosotros en la secundaria, que era un muchachito muy querido, que era muy delgadito. Y esta es la única, era negra, era la única motocicleta, la IWL Piri, que yo recuerdo, fabricada por MZ, pero no fue una motocicleta buena. Se hicieron solamente de esta motocicleta 11.293 unidades, y una de ellas, por lo menos para este señor, llegó a parar a Cuba, pero inmediatamente MZ comienza a fabricar, y la primera motocicleta que llega a Cuba, vamos a regresar al conjunto de fotografía de la MZ, es la famosa Raya 2, que era 125 cc. Ahí en ese conjunto que está ahí, ahí no está la Raya 2. Mi hermano tuvo la Raya 2, una motocicleta más voluminosa, más grande, porque es más vieja, era la primera, año 62. Y ahí entonces esta motocicleta comienza pues a ir cambiando, y fabrican una que traen a Cuba, que a mí me gustaba mucho, que era un scooter, que es la Troll. La Troll, la Troll en Cuba, si yo te digo Troll, tú me vas a decir, yo no conozco esa motocicleta. Vamos a ver la foto, es la Berlín. Seguramente ustedes recuerdan la moto Berlín, que a mí me gustaba muchísimo. Esto es un MZ, básicamente esto es un MZ. La TR-150 Troll 1 se vendía fuera de Alemania con el nombre de Wiesel o de Berlín. A Cuba llegó con el nombre de Berlín. Y fíjate, esta composición gráfica que yo hice para ti, ahí está la portada de el muñequito Aventuras. Esto era de una familia cualquiera que escribía mi adorada Carla Barro y la mamá de Tico, que además que quiero muchísimo a él, mis compañeros en Radio Martí. Y esto es esta aventura que se llamaba, esta historieta que se llamaba Una familia cualquiera, con este par de muchachitas que se llamaban Laura y Trini. Y hay un capítulo que está dedicado a que Laura, que es la mayor, se le antoja tener una motocicleta, y finalmente adquiere una motocicleta. Claro, está un poco fantasioso porque no había manera de una moto esa manera, pero bueno, como tú ves, una ilustración de Felgar, que es una maravilla en plena rampa, cuando la rampa estaba todavía en el año 65 bonita, y como tú ves, ella está a bordo de una Berlín. La Berlín llegó a Cuba. Sin embargo, en Alemania no pegó mucho porque la gente se quejaba que se te embatía el aire de lado, lo cual es típico en este tipo de motocicleta, te desequilibraba. Rueda sólida, una scooter. Pero a mí me gustaba mucho la Berlín, y fíjate que el detalle está en que
La luz delantera, vamos a regresar al conjunto de la MZ, se parece a mi MZ preferida, que es la que entró en Cuba en los años 60, que es la Trophy, que es la que es azulita. Esa era mi MZ preferida, que la había 150 cc y 250 cc, que lo encuentro en motocicleta muy bonita, que todo el mundo quería tener, que la tenía el gobierno, la tenía sola o la tenía con sidecar, como tú estás mirando ahí. Y esta motocicleta comienza a evolucionar, después viene entonces a Cuba la TS y después viene la ETZ, que son ya, eso era la joya de la corona en ese conjunto fotográfico que estás mirando ahí. De hecho, la fotografía fundamental que yo tengo aquí para ilustrar ahora este segmento de las motos en Cuba es justamente con la famosa MZ, la Trophy. Trophy significa carroza, que a mí me encantaba esta motocicleta, siempre la quise tener, esta motocicleta me pareció muy bonita y todo eso. Y aquí viene ahora, que ahora vamos a tener nuestro invitado que estaba esperando pacientemente ahí, vamos a presentarlo ahora, pero quiero finalmente comentarte que tú me llamas ahora para provocarte, primero nuestro invitado, tú me vas a llamar atrás, y los comentarios aquí. Señores, los que tuvieron motocicleta en Cuba en la época mía, yo no tuve. Yo quise tener, mi hermano me quiso vender todas sus motos y yo vivía en esa época en Centro Habana y cada vez él me quiso ayudar, siempre me daba la moto más barata, me dijo págamela poco a poco, pero cada vez que voy en los platillos de la balanza, el trabajo que yo estaba en un edificio, tenía que dejarla debajo, me la podían robar, las roturas, todo eso, y dije, no, yo meto mi dinero en equipo, en estéreos, que es lo que yo quería, para seguir escuchando música y mi cámara fotográfica, pero nunca la compré. Pero señores, las agonías de las piezas de repuesto, hay que recordar aquí ahora la famosa tienda de piezas de repuesto que estaba en mi barriada de nacimiento, que es en la avenida 31, entre la calle 56 y la calle 58, la calle 56, 31 estaba la famosa pescadería, ahí estaba la parada de ruta 98, entonces tú comenzabas a caminar antes de llegar a la calle 58, no 58B, a 58 había un placer, había un edificio, en la parte de abajo estaba la famosa tienda. Las colas de la tienda para las piezas que había que dormir afuera ahí, yo vi todo aquello, yo vi a las colas, la gente durmiendo ahí para las piezas, para cuando vendieron los cascos, porque hicieron una ley, pero no había cascos. Tú sin cascos no podías manejar moto, pero no había cascos en ningún lado. Las agonías de poner la moto bonita, todo este glosario que eran las chambelonas, que eran las luces de los lados, las teteras, que eran los de atrás, los panderos, que había con una gente que le gustaba, que era para proteger las piernas. Nada, señores, el mundo de las motos en Cuba era el mundo de swing. El que tenía una moto estaba volado, era un pepillo, el pepillo con moto era lo último. El pepillo con moto tenía todas las novias del mundo, porque todas las chiquitas se querían montar contigo una moto, para janguear por la rampa, para irse para Varadero en moto, todo eso. Y en ese panorama tremendo, después de tanta muela que he dado aquí hoy aquí, vamos, aquí está la cocina del mulato que dice, maestro, empecé hace poco a seguir su programa y lo veo por horas, gracias por tu trabajo, porque no haces un programa, ¿por qué no haces un programa sobre Mayer Lasky? Claro, lo voy a hacer en los años de La Habana. Acabo de hacer una donación, Juan Carlos Tamajón también, y el amigo anterior, así que agradecemos. Por ahora, señores, ¡tarán! Ha llegado el momento de presentar a un amigo queridísimo, que conversando hoy con él, pues yo lo llamé porque sé que tenía una TS, para que nos cuente cómo se hizo su TS, cómo andaba y desandaba La Habana con su TS, más además una historia curiosísima que él tiene con las chambelonas, no con AE las chambelonas, sino con las luces laterales del manubrio. Aquí está, señores, mi querido amigo que ha estado pacientemente esperando. El programa no es tan largo como ha sido hoy. Salvador Blanco, señores. Salva, a ver. ¡Ah! ¡Canta! Un abrazo, ¿cómo estás? Los mejores 53 minutos que he tenido de espera en un 53 programa. minutos, cuéntame. Con 6 segundos, 54 con 6 segundos. Mira, hermano, es que yo no consigo tu genialidad. Ah, caray. No la consigo. Diariamente yo tengo que concebir un reportaje entre 2 minutos 30 y 4 minutos sobre diferentes temas, hago un resumen. Okay. Y eso me consume completamente. Y tú eres un programa de Netflix diario, tú eres un documental de Netflix diario y está para mí a un nivel contemporáneo de Víctor Hugo, porque tu nivel de descripción es único. Oye, eso. Es único, hermano. Yo no sé, Somerset Maugham, es que no sé, se va por todo lo que puede hacer mi imaginación.
para hacer lo que tú haces, yo necesitaría un mes y me quedo bajito. Pero ¿qué voy a hacer yo para decir de ti, para seguir con la lisonja y la guataquería franca y diáfana y además legítima, mutua, de que no hay animador como tú? Ay, papá. Los dos grandes animadores de Cuba eres tú y Pinelli. Pinelli, el gran maestro. Aprendí mucho de él. Claro, claro. Salva, querido, cuéntame. Sobre todo lo que aprendí de Pinelli es siempre busca la sonrisa. Cuando busques la carcajada vas a caer en el bufo, en los chabacanos y no, mantente lejos de eso. Fíjate como en los 3 minutos que vamos hablando, esto para hacer el anuncio, fíjate que ya entramos ya porque esa es tu historia, que podríamos hacer un programa en conjunto tú y nuestro amigo Tony Pinelli, que es el hijo, que además nuestro amigo común de Germán Pinelli. Fíjate, podríamos hacer un programa de animación, los tres, un día aquí vamos a hacerlo, ¿por qué no? Pero yo quiero además que un pacto con sangre, tú regreses otro día al programa para hablar de tu época de gloria, que es eterna, pero especialmente la joya de la corona, que es tu época para bailar. Así que, y para que seas un invitado frecuente al programa. Ajá. No, pero es que, fíjate, por ejemplo, son parte de mi vida. Estos de la moto, desde la primera moto hasta el final de la última que tuve, porque fue así, la última. Cuéntame. Una descripción tan perfecta, porque mira, yo empecé por una puchita. ¿Tú tuviste una push también? Yo una push como traficante del veado, de la gente de Quinta y B, Tercera y A, Lini Paseo. Yo tuve primero una push, después tuve la moto más ruidosa de este mundo, la Riga. Y después otra tan o más ruidosa que era la Verjovina. Yo me acuerdo que yo entraba por Hey, yo hablaba por Hey y Tercera, y aquello era siempre más o menos a la media hora llegaba a la calle ya. Y un día, me lo voy a decir así mismo, me pide una entrevista a Pepe Abrante. Y me la consigue y dice, bueno, ¿y cuál es su intención en esta entrevista? Le digo, mire, el asunto es que cada día yo soy una persona más popular y yo no puedo seguir moviéndome en la ruta 22 o en la 64. ¿no? Sí, en la 22, sí, vamos a decir que era la 22. Le digo, yo necesito un medio de transporte. Me dice, yo un carro no le puedo dar, le digo, me importa poco que sea una moto. Y me da un Corcoveo. Yo creo que el nombre de Corcoveo era porque cuando tú te montabas, entre otras, cuando tú te montabas en esa Corcoveo, ahí no había piedra de riñón. Era tremendo, pero bien fuerte las vibraciones del Corcoveo. Y teniendo el Corcoveo, cuando tú quieras me interrumpes. No, di, si estoy fascinado. Y cuando tengo el Corcoveo en la mano, consigo que con un Guajiro Artemisa le doy la Corcoveo nueva y me da el caballo de la MZ. Y ahí empezó el tráfico de piezas de moto. Que por cierto, aguanta. ¿Qué meseta? Pues fíjate, ya has hecho aquí un paseo. ¿Tuviste Riga? Que es con el pedal así, que es una locura que no arrancaba. No, horrible. Ay, el pedaleo ese cuando tú dices. Ese pedaleo. Que a veces era interminable porque no arrancaba. Porque lucías mal, lucías ridículo. Parecía un loco la gente. Sí, así no arrancaba. Pasaste para la Verjovina, que se tenía pata. Tenía una patica. Tenía pata. Una pata. Después te fuiste para la Corcoveo y ahora subiste a la meseta. Ahora, ¿por qué meseta tú entraste? ¿Tú entraste directamente por la TS o tú entraste por el modelo anterior? Yo creo que yo lo que tenía, yo tenía era tú tenías un TS. Tú tenías un TS. O si no, yo tenía una MZ, pero con tanque de TS. Ah, ok. Que es el, porque claro, el tanque hacía una gran diferencia. Claro, sí, claro. Y hay algo, Pepe, que no quiero dejar pasar. Ajá. Mientras yo escuché decir a alguien que el día que te quiera ver bien ridículo en un futuro, ponte bien a la moda ahora. Así es. Y en aquella época nosotros nos dedicamos a embellecer para nuestros ojos en aquel mundo de tanta impotencia. Tratamos de embellecer las motos, de embellecer los carros. Me acuerdo que si tú le ponías unas colas de zorra, eso era lo último. El ataque de kitsch. Óyeme, así mismo, si tu moto tenía esa cola de zorra, tú eras el caballo. Claro, la maestra en Picuencia, había dos maestras en Picuencia. Una la guagua Leyland, que los choferes le ponían de todo, y la otra es la bicicleta. La bicicleta que llevaba todo eso, pero claro, eso pasaba al mundo de la motocicleta
con la zorra, que era conejo, no era zorra nada, era cola de conejo, o de no sé qué, era un conejo muerto, no sé qué cosa aquello. Pero por ahí, pero también venía esta banda muy loca, Salvador, que era, porque lo que queríamos era tener, no podíamos, nuestros amigos del resto del continente, nosotros, tú y yo, todos queríamos tener un Yamaha, queríamos tener una Suzuki, esas son las motos que uno quería tener, una Honda, y no las podía tener. Entonces, que lo que hacía era le cambiaba el nombre de la moto, y sobre todo la Berjovina, la de Cuba, todo era un fraude. Tenían motos, tanque inventado, todo era así, claro, era un fraude. Bueno, yo quisiera tener ahora esa edad y la Berjovina, pero bueno, claro. o la Riga. Pero tú hablabas de la Berlín. Yo tenía pánico. Yo le tenía pánico. Acuérdate que yo vivía en primera entre A y Paseo. Y las Corrientes, de ahí de Malecón. Y entre esos edificios, dos veces, con una Berlín por poco me voy del aire. O sea, te empujó y otra cosa, cuando tú hablabas de Pepilla, porque soy muy descoordinado, ¿no? En la vida normal, ¿no? La otra cosa que tú decías era los viajes o las Pepillas por ir desde La Habana a Varadero. Pero muchos de nuestras amistades y muchos de nuestra generación y muchos de los que tenían motos cayeron en una curva muy famosa en Matanza, que era la curva de los bomberos. Ahí en la playa del tenis. Que tú eres Google. No, es que ahí nació mi abuela, estaba la finca de La Panchita, que es una casita, la villa La Panchita, que es una casita de madera muy bonita. Y sí, esa curva es terrible ahí, la bajada ahí, claro. Muy dura. Pero, por ejemplo, cuando tú tenías una MZ o una TZ en Cuba, no hacía falta salir para bailar. Tú ligabas nada más por que se montaran contigo. No hacía falta salir en televisión, no hacía falta nada. Tú eras dueño de la moto. Pero aguanta, pero se añade. O sea, si tú tienes moto y sales para bailar y eres zapador blanco, ya está en parlé completo, ¿no? No, así mismo, nada más de pensarlo, bajé 40 libras. Nada más de pensarlo, bajé 40 libras. Pero también hay otro aspecto, que cuando tú tenías una moto, ya tú eras un señalado. Porque como tú tienes una moto, eres un señalado. Eso está bueno. Sí, porque ¿cómo es que tú llegas a esa moto? ¿Qué es lo que tú haces para poder tener un vehículo que normalmente solamente podrían tener? Es más que los hijos de los dirigentes no era un mercado, pero ¿cómo tú podías alcanzar algo que te distinguía en cualquier grupo, en cualquier momento, en cualquier ciudad? Claro. Y ahí es donde viene que cuando yo caigo preso para bailar, entre las causas que tenía, una de ellas es la de tráfico de piezas de repuestos de motos en tu barrio. O sea, en tu barrio, o sea, a ti te fueron sumando cosas. Y a mí me fueron sumando de todo. Pero en tu barrio, Dios mío, que me perdone, que debe estar vivo todavía, el administrador, que me perdone el administrador de ahí, del consolidado. Del consolidado. Así es, el consolidado de piezas de repuesto de las motos de Marianao. Allí, eso en 31, a 3 cuadras de mi casa, 31 entre 56 y 58. Tú te metiste las colas ahí, ¿no? ¿O no? No, las colas no. Yo las hacía un para bailar y entonces te voy a dar un carburador. Óyeme, si viene un tanque de tercera, no, pero me meto un para bailar y dale para bailar y venga para bailar. Yo pagaba con para bailar. Oye, eso. Con todo el piquete yo pagaba todo eso. Oye, eso. Bueno, el tráfico de motos, bueno, pudieron caer bailarines, hasta los bailarines de Alicia Alonso. Claro, ese como caray, él tiene una moto buena. Y debe tenerlo todavía. ¿Cómo se llama el caray? Se me escapa el nombre. El primerísimo bailarín de Alicia Alonso. Exacto. Él tenía una moto buena y la daba por toda La Habana. Él tiene una moto japonesa, tenía él, creo. Yo creo que tenía una Yamaha. Una Yamaha. Pero entonces, fíjate, a través de los bailarines venía el tráfico, pero de las motos vamos a decirlo así, del mundo capitalista. Ajá. Ahí venía ese tráfico. Y cuando tú quieras, voy a la anécdota para que pases con... Sí, antes de ir a la anécdota, hay que recordar que uno de los modos en que algunos de los jóvenes contemporáneos con nosotros
contigo, conmigo, y algunos que eran más jóvenes todavía, porque cuando esto pasa, ya yo tengo como 24 años y ahí fueron básicamente muchachitos 18, 19, 20 años. Acuérdate que aquel plan, Salva, que fue que los países de Europa del Este pidieron trabajadores obreros a Cuba. Aguanta, eso lo viví yo. Eso fue una de las primeras tratas. Ajá. Una trata, de esclavos de Cuba. Claro. De la primera trata de esclavos. Yo fui a visitarlo cuando estuve en Berlín. Ajá. Yo fui a visitarlo a varios de ellos, a varios grupos, a varios centros que tenían. Y eso era una esclavitud desesperada. Les pagaban, el gobierno de esos países le hubiera pagado relativamente bien como si le pagaba un obrero calificado en esos países, pero Cuba se cogía el dinero y entonces les daban un poquitico de dinero. Y ahí se sacrificaban entonces muchos que además después que se compraron su moto tenían que romper el bloqueo de Cuba porque el gobierno de Cuba después no los quiso dejar entrar las motos. Y así fue que entraron algunas Yaguas de la gente que estaba en Checoslovaquia, algunas MZ. Exacto. Pero fue terrible. Sufrieron muchísimo los dos. El frío y el hambre que pasaron esos grupos. Y todos pensábamos, porque, por ejemplo, un marinero, coño, el tipo que tiene ropa, el tipo es marinero, pero se metía 5 meses en el agua. Como un amigo nuestro. No, y tenían libreta. Tú sabes que tenían una libreta, no podían comprar todo lo que querían y el dinero era limitado. Lo que hemos pasado no lo ha pasado nadie. Y bueno, habiendo hecho esta nota que es importante, que además yo sé que tuviste cuando tú fuiste a Alemania, yo recuerdo que fueron tú y Cario, tú fue todo el equipo para bailar. Es más, fíjate si estaba nervioso, que todavía me acuerdo de la presentación en alemán. Mira, pero hay un aspecto que se nos ha ido a todos. El problema no era ya comprar una moto o armar una moto. El problema era inscribir y hacer el traspaso a la moto. El traspaso de la moto, tienes razón. Ese traspaso a la moto tenía que tener tremendas relaciones. Y para pervertir y comprar a esa gente era muy difícil. Porque el mercado de propuestas y la desconfianza a nivel de seguridad del Estado, este tipo me viene a proponer dinero para que yo le haga el traspaso, y entre esa desconfianza y la realidad era más difícil el traspaso que armar la misma moto. Se me había olvidado ese detalle. Mira tú, además esto forma parte del glosario revolucionario, el traspaso, de que entonces tú preguntabas, ven acá, ¿y esta moto tiene traspaso? Si tenía traspaso, estaba salvado. Si no tenía traspaso, era que qué horror, compadre. A mí se me olvidó. ¿Y tú sabes de qué dependía gran parte del traspaso? ¿De qué? De que la numeración del caballo, que aquí se le dice el BIN, estuviera registrado. Ah, claro. Si estaba registrado, el BIN no estaba registrado, ¿de dónde la sacaste? Claro. ¿Qué cosa? Y ahí donde venían en aquella época algún que otros 1,000, 2,000 o 3,000 pesos cubanos. Así que hay narcotraficantes, lamentablemente, en este mundo, y hay mototraficantes, que es lo que tú eras. Sí, tú eras mototraficante. Si tú compras pintura de uña, es pintura de uña traficante, pintura uñacante, todo. Y no, los que traficaban con malanga, que eran los malangotraficantes también. Terrible, ¿no? ¿Qué cosa, compadre? Pero para ahí hay una historia tuya, una historia chamberonesca. Primero, Salvador, te voy a dar a ti que tú expliques exactamente, yo lo mencioné, pero ¿qué cosa es en una motocicleta las chambelonas? Bueno, las chambelonas es vamos a decir, el término cubano, quizás por su parecido, de los intermitentes. Ok, claro, porque están... O sea, los intermitentes que van en los extremos del timón se llaman chambelonas. Pero una forma de chambelona que los intermitentes son los retrovisores. Debía ser los pirulí y la chambelona, pero bueno, vamos a dejar eso ahí. no, pero los retrovisores, que será otra historia para empatarte. Si se te cae la moto, se rompió el retrovisor embarcado. Okay. Mucha gente tenía retrovisor izquierdo, pero tú tenías que ser traficante fuerte, mayimbe, magnate, maceta, para poder conseguir el retrovisor derecho, porque eran dos. Eran dos hermanos, que cada cosa necesitaba ser traficada por separado, porque las dos, nunca existió, no existía. Quizás las chambelonas se podrían resolver una y la otra, pero los retrovisores, aquello era tremendo. Y los guardafangos, espérate, se te olvidó un detalle. A ver. ¿Cómo se llama cuando se cromaban
los motores, que las piezas eran de aluminio. Ese aluminio se pulía y se cromaba. No sé, está el anodizado, que es con color, no sé cómo es eso. Exacto, pero en aquella época no llegamos a ese nivel. Se Claro, quedaba todo a darle color al aluminio, claro. Y un Pero brillo. hay una palabra también que era de las cosas que tú hacías, las picuencias de la decoración. A ver si tú te acuerdas, que es hacerle la rayita a la moto. ¿Cómo se llamaba eso? Bueno, eso es de delinear, muchachos. Filetear. Filetear, el fileteo. Y había un tipo en el Luyano, fulanito tal, era el fileteador. Ese tipo hacía la rayita ahí, había que pagarle al fileteador. No, espera, pagarle muchísimo, hacer la cola y coger turno. Claro, claro. Porque no todo, o sea, eso no era llegar, mira, para que me la filetee. Era igual que recapar las gomas. Recapar las gomas. Oye, para eso, Dios mío, recapar las gomas, Dios. No, Que es en la un moto, mundo. la moto con una goma recapada te la estás jugando. Claro. Porque en una curva, lo que es la junction, la unión entre el recape y la goma, te puedes ir. ¿Qué cosa? ¿No? Te puedes ir con el recape de la goma. Entonces, Y la otra cosa era cuando se rompía el asiento, buscarse un tapicero para que tapizara el asiento. Y el que quería cambiar el diseño del tapiz y ponerle canelones, ¿te acuerdas? Ponerle canelones, que eran las costuras. Los canelones. Los canelones. Y había como una cintica así para que la persona de atrás también se le ponía, se pudiera agarrar. Y por cierto, que eran bien fuertes, bien resistentes. Para agarrar, era como una rienda de caballo, sí, ahí, claro que sí, para estar agarrado. Exacto, era una rienda. Pero la diferencia de quizás de esta época o en aquella época es que lo poco que teníamos lo disfrutábamos muchísimo. Sí, eso sí es verdad. Eso es verdad. Ahora que tenemos muchas cosas y que quizás pueden parecer fácil, que alcanzamos, que tenemos, quizás el nivel de disfrute no llega a las dimensiones que porque hay una palabra para eso que es fruición, que es, mira, es un deguste tremendo. Por ejemplo, a ti seguramente te pasaba, tú no contemplabas tu moto, tú no te sentabas así, tú mirabas tu moto, dime que no, todo el mundo, y con una palabra picuísima, con arrobamiento, con embelezo, tú mirabas la moto, te quedabas enamorado de tú mirabas tu moto. No, un motociclista honorable podría tener las manos sucias, las uñas sucias, pero la moto impecable. Impecable, así como era, así como era. La moto impecable, porque uno vivía con el paño arriba. Con el paño, ahí, con el pañito. La moto era tu carta de presentación. Y la otra cosa, Salvador, tú te acuerdas con el asunto que como en Cuba no había nada, y si tu tía de Jayalía te traía un par de zapatos bonitos, un par de popis, lo que fuese, montar la moto con ese par de popis, entonces había un zapato de arranque. ¿Tú te acuerdas cómo era? No existía con los popis montar la moto. Tú no tenías un zapato extra, el zapato ese que te ponía y te quitaba. Yo tengo amigos que hacían eso. No, yo tuve unas motos que se mantuvieron, pero la marca que te hace el pedal cuando tú pones primera. Claro, arriba. Eso era inevitable. Claro. No, yo tengo un amigo, varios amigos que tenían un zapato para la moto. Entonces se montaban en la moto, se quitaban el zapato, el popi, o lo que fuese, y se ponían ese zapato que era de la moto. Porque si no, la marca que te hacía el pedal, no había manera, te lo acababa. Claro. Claro. Y ojalá y que tuvieras la gomita que cubría el pedal de la moto. Porque hasta la gomita te la robaban. Claro, la gomita para apoyapié y todo eso ahí. Y bueno, ¿cuál es? Creo que ha llegado el momento del plato fuerte, sí. ¿Qué fue lo que porque es una historia curiosísima que además termina en una historia filial, o sea, de amor entre dos amigos. ¿Qué fue lo que te pasó con las chambelonas? Bueno, no tanto como amor, tú sabes, pero sí. Sí, amor entre amigos. Claro. Todavía Arturo, el de Varadero, Arturito. Ok. Yo hacía negocios, llegué a hacer negocios con el Ministerio de Turismo, la empresa de turismo, que hacía todos los shows, por ejemplo, en Varadero. Yo llegué a hacer negocios con ellos. Entonces me proponen, entre otras cosas, es que, Salvador, como tú eres tan popular, podríamos hacer un cabaret al aire libre en el Parque de las 7,000 taquillas. 8,000 taquillas.
7.000. No me estoy aumentando el precio. O las 8.000. 8.000 taquillas. Dale, desde el parque de las 8.000 taquillas. Y le digo, bueno, ¿y qué me van a dar por eso? Me hacían un pago mensual, pero yo tenía una habitación en el Hotel Oasis con todos los gastos pagados. Cuando te digo todos los gastos pagados, todo. Bar, comida, todo. Todo. Y en aquella época la cosa no estaba a nivel de turismo, de turismo de cubanos, no estaba tan mal como se puso después. Entonces yo dije, sí, está bien. Entonces me voy para Varadero y cuando en una de esas, el día antes, o sea, te fuiste con tu moto, te fuiste con la moto, manejaste. Sí, claro, con la moto. Yo soy muy malo contando mi historia, ¿no? Me voy con la moto y el día antes de la presentación me roban la chambelona, me roban los intermitentes. Y digo, tú mira eso, me han robado los intermitentes, lo que yo he pasado para conseguir los intermitentes, porque pudiera tener para bailar lo que tú quieras, conseguir las piezas, era dificilísimo, horrible. Y me roban las piezas. Entonces, mi primera salida en el cabaret que estaba construido, y digo, ¿qué tal, querido amigo? ¿Qué tal, turistas, hermanos turistas? ¿Qué tal, Cárdenas? ¿Qué tal, Santa Marta? ¿Qué tal, Varadero? ¿Cómo estamos? Pues mira, bien. Y antes de continuar el show. Y así fue como lo hice, ¿no? No quisiera resultar irrespetuoso. Y cuando digo, pero quisiera hacer un paréntesis. ¡Oye! Digo, me quiero cagar en el recoño de la madre el que me robó la chambelona. Muy bien. Al otro día por la mañana me tocan en la puerta de la habitación. ¡Pam, pam, pam! Y digo, va. Y dice Arturito, discúlpame, yo no sabía que eran tuyas. Y me las devolvió. Y tú no conocías a ese Arturito, tú no sabías quién era. Yo no conocía a Arturito. Totalmente nuevo, ok. Y a partir de ahí hicimos tremenda amistad. ¿Qué pasó? ¿Se hicieron amigos ahí? Nos hicimos muy amigos. Yo visitaba, cada vez que iba a Varadero, yo visitaba a Arturito, que por cierto tenía una casa que la tuvo por mucho tiempo como renta para turistas, pero fue muy buena la amistad. Pero gracias a esa mentada de madre a nivel del parque de las 8.000 taquillas, fue que yo pude recuperar mi chambelón. O sea, después que tú saludaste a todo el área, dijiste Cantel, pues está Cantel, está Cárdenas, Santa Marta, Las Morlas, todo eso. Y después que saludaste todo eso, ¡pam!, metiste tu bandanada ahí, pero se apareció. Pero con todas las letras, porque acuérdate que ahora la mala palabra a nivel de medio de comunicación, la mala palabra puede resultar algo normal. Si te vas a la televisión española, bueno. No, pero en España es terrible, pero acá en esa época no, yo sé. No, en esa época tú no podías decir ni una sola mala palabra. Digo, tú llegaste, viste los manubrios esos pelados sin los remates, la chambelona, eso es como una pesadilla, ¿no? No, es como si te arrancaran la vida. Como si te arrancaran parte de la vida. No, porque claro, lo que tuviste que sudar, traficar para llegar a conseguirla. Es más, no es conseguir la chambelona, es conseguir el cablecito que vaya al motor y del motor te llegue a la chambelona para que le dé la electricidad. Mi querido Salvador, oye, gracias por tu participación, porque ahora cierro contigo porque por problemas que no he logrado resolver, no puedo manejar llamadas telefónicas y tú a la vez. Yo sé, pero mira, a toda tu gente que cuando me comenta, que ahora no puedo acordar el nombre, un abrazo y 1000 besos de mi parte, recíbelo tú siempre. Fíjate si tú eres bueno, que eres casi tan bueno como yo. Dale, cuélgame. Gracias. Bye, bye. Oye, acuérdate, un pacto de sangre para que regreses al programa para hablar para bailar y de tu vida y nada, ¿ok? Así que vamos a hacer eso, ¿ok? Un abrazo, viejo, ¿eh? Bye, mijo, bye. Gracias, un abrazo. Qué bueno, señores. Bueno, El Salvador ahí, señores. Vamos a la directora cierra ahora ahí porque si no, no podemos, o sea, vamos a las llamadas ahora, como en el tiempo que nos queda, porque la cosa es que creo que uno de los dos no se escucharía, no se oiría uno al otro, o el invitado, que en este caso ha sido Salvador, al que lo agradecemos muchísimo, o a la llamada. Vamos, señores, a las llamadas. En este momento tengo que hacer el cambio aquí de plug aquí y vamos a ver ahora, la primera llamada. ¿Qué tal, señores? Adelante. Se cayó la llamada.
abierta la línea. Iván Reynoso, señores, acaba de hacer, caray, un super chat, dice que tuvo Carpati, mira, Carpati se nos olvidó. Vamos a esta llamada. ¿Qué tal? Adelante, señores, las motos en Cuba. ¿Qué tal? Adelante, bienvenido. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, bueno, sobre Pepe, sobre las motos, lo que te puedo decirle es que, y entre paréntesis, hoy se cumple 20 años la muerte de Joe Harrison. Sí. Sobre las motos, lo que te puedo decir no, es que... aguanta ahí, aguanta antes que vengas la moto. Hoy lo iba a hacer, pero ¿qué pasa? Muchos de mis amigos me lo han estado pidiendo, güey, me frustra que no puedo poner música, no se puede. Entonces, Sí. ¿cómo voy a hacer el programa de Harrison sin poner música? Entonces, por eso decía, pero gracias por la nota, ¿eh? A ver, cuéntame. Sí, yo le he enviado a usted por WhatsApp sobre Capablanca y sobre Harrison también. Claro, cuéntame. Bueno, sobre las motos, lo que le puedo decir también que María Los Ángeles Santana fue la primera mujer en montar una moto en Cuba. Y en mi pueblo habían dos personas que tenían una Simpson, no sé si sabes cuáles son. Sí, la Simpson alemana también, claro. Alemana, sí, claro. De 49 centímetros. Que esa era mejor, sí. Era mejor que la Verjovina. Sí, 20 veces, mejor. 20 veces. Eso es lo que le puedo decir de las motos. Y bueno, y las Guzzi, que era lo mejor que entró después cuando estaba la desgracia de Cuba, las motos italianas. Sí, la Guzzi fue la única moto capitalista que yo recuerdo que entró a Cuba, que entró por la motorizada, entró una ola en el 67. Sí, y el bailarín que usted se refiere de Alicia Alonso era Jorge Esquivel, pero que yo tenía entendido que él tenía una Harley Davidson, no una Yamaha. No sé, pero gracias por el apunte y decir que es Esquivel, que el de apellido a Salvador y a mí se nos escapó. Un abrazo, ¿eh? Sí. Ok, gracias. A ver, vamos a la próxima llamada. ¿Qué tal? Adelante, cuéntame. Hello. Sí, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, qué guay. Qué guay, qué bueno que hace rato que no estás. ¿Tuviste moto? Sí, man. La más fea del mundo. ¿Cuál? Una Tula, un TG. La Tula soviética también. Sí, un TG. Ok, ahora. Un TG. ¿Eh? Ahora lo olvidé, pero bueno, cuéntame. Bueno, el TG le decían la lata de galletas. De esto otro, aquella que repartían en el periódico y todas esas cosas. Esa es la que tenía, era un triciclo. Era un triciclo, era como un SAS, era una copia de Alemania, de un SAS 200. Con el furgoncito atrás cerrado, ¿no? Esa es la que tú dices. Ya recuerdo. Yo tuve una modernita, bueno, te digo modernita, en el año que yo la tuve, fue más o menos en el año 81, 82. Eran unas más modernitas, habían unas feísimas. Ajá. Y ¿cómo se llama? Yo tuve esa, era la más fea del mundo. Ajá. Déjame decirte una cosa, te voy a hacer una acuérdate que yo te he hecho muchos cuentos del Parque Lenin y todas esas cosas y de las cosas por allá. Bueno, cuando estaban haciendo lo que iba a ser el anillo de La Habana, que es esta carretera que continuaba de calle 100 ahí frente al Parque Lenin, hicieron lo que le decían las 8 vías en ese tiempo, pero era lo que iba a ser el anillo de La Habana. Ahí se corría, ahí se iban a hacer carreras. Y eso. Y la primera vez que una moto rusa cogió 150 kilómetros por hora. Fue un Júpiter. La Júpiter que la tenía anotada aquí para mencionar, la dejé fuera. La Júpiter. Estaba preparada, se hizo con 2 carburadores de agua, con un montón de cosas o sea, estaba alterada. Ese es el NASCAR cubano de motocicleta. Alterada. La primera vez cogió 100, bueno, ahora parecerá una estupidez, 150 kilómetros por hora. Pero en ese tiempo yo era un muchacho, no era de hecho el otro fue, y se llamaba el señor Nino de Capri, de reparto Capri, y uno de los personajes que estaban mirando la carrera, y todo eso era Benigno Yules. No sé si sabes lo que estoy hablando, pero Benigno Yules era uno de los corredores de Cuba
de aquellos circuitos, cuando el circuito de Plaza de la Revolución y Malecón y todas esas cosas, que ahora que se sí, corría, claro, que se corría ahí se corría, claro. Se corría en esos lugares. Era uno de los patriciones, este señor Nino, que no me acuerdo el nombre de él exactamente ahora, pero Nino, que era de Capri, era como decir el técnico de las motos rusas en Cuba. Sí, porque había entusiasmo por las motos, claro. Entusiasmo y sacarle a un Júpiter 150 kilómetros por hora, vaya, eso es muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Entró también en esa época, entró otra moto soviética que fue la que la gente le dijo Corcoveo, también, que era la Voskhod, que era una moto. El Voskhod, pero de las motos rusas, así de eso, era eso. Déjame decirte que no hace mucho tiempo yo tuve aquí una Jaguar. ¿Aquí? Sí, aquí. Sí, yo la tuve aquí, no hace tanto tiempo. Estoy hablando 5 o 6 años atrás. Y era una Type 360. Era una 360. No sé si sabes que el número de la Jaguar, el primer número del VIN number, lo que viene siendo aquí el VIN number, el número de los cárteles, de eso, el primer número, o sea, los primeros 3 números del código del tipo, como tú estabas poniendo ahí, que lo estaba mirando en eso, es el tipo de moto. Yo tuve una 360, que era una Jaguar 350 del año 62, y tuve un TS 150 del año 71. En el año 71 había el TS, ya había ese TS. Yo tuve uno, TS 151, 150 del año 71. No, tú sabes que estaba la batalla, acabo de poner la foto ahí, que había a quien le gustaba las checas, a quien le gustaban las alemanas sin duda, la MZ era la más popular de todas, eso sin discusión, pero a mí me gustaba mucho la moto de estas motos, la más cara, las más caras que hay ahora, si quieres comprar una, son esa que tienes en la foto, que es el rayador, ese es el ES 250 rayador. Esa que tienes en la foto, y la otra es la que te estoy diciendo, la Jaguar Type 360. Ese es un clásico. Eso es un clásico. No, y la 501 se ha vuelto un clásico también, muy bonita. Oye, gracias, Mr. KY, que quiero tomar más llamadas, ¿tú entiendes? Oye, gracias, un abrazo, un abrazo. Vamos a la próxima llamada, señores, para tomar aunque sea 4 o 5 llamadas más para unos minutos, entonces pasear los comentarios escritos que no los hemos paseado hoy. A ver, cuéntame esta llamada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien. Mira, quiero decirte algo, que mi papá tuvo un MZ 150. ¿Qué tuvo? ¿Qué fue lo que tuvo? Un MZ 150. Y entonces me acuerdo que fuimos a Bauta y le compramos unas parritas cromadas, por supuesto. Y en Bauta hacían las chambalonas, la hacían de aluminio con cristalitos y artesanas. ¿Las hacían? Sí, las hacían. Eran de aluminio, con los cristalitos adelante eran plásticos. Claro, lo fundían. Oye, sí, las fundían. Bellísimas. Y mi papá me acuerdo que le pintó unos indios en los parachoques, en los panderos, con una flecha, la gente que fileteaba. Y yo un día le pedí la moto prestada y me caí, arañé un indio de aquello. Sí, porque fíjate, la 250, que es esta que está en el banner aquí, ahora no. Pero la más chiquita, que era esta misma, pero con 150 cc, sí se le podían poner panderos. En Matanza había un muchacho que le había conseguido unas calcomanías a los panderos con la bandera británica, y por eso le decían el británico. O sea, a lo mejor está mirando el programa él, y él tiene la edad mía, acaso un poco mayor que yo, tendrá ahora 70, acaso por ahí, y le decían el británico, porque todo el mundo quería, ¿qué época? ¿Qué fantasía? Sí, yo no pude. Eran bellas. Los MZ eran bellos. Mi papá lo tenía cromadito. Era una moto bonita. El cover del carburador, las tapitas del motor, todo era bello. Y después, bueno, yo con el tiempo enseguida empecé a tener moto. A los 22 años tenía una TZ, ya después empecé 251.
y ahora casualmente yo vivo en Miami y en Cuba tengo una Honda 600. Ah, tienes Honda, qué bien, qué bien, qué bien. Así que bueno, sigues con moto aquí, qué bien. Sí, no tengo moto aquí en Miami, tengo moto en Cuba, siempre me han gustado, pero los MZ es una cosa que su mecánica sencilla, motores que no se rompen, eso es en Miami, aquí en Miami, porque yo las he visto a veces un domingo yendo hacia Los Cayos. Aquí en Miami, sí, a lo mejor hay más de uno, pero yo tengo la noticia de que aquí en Miami hay muchos. De que hay un club, aquí en Miami. hay un club de meseta y me los han encontrado, ¿no? Yeah. Yo tuve un 251 acá y lo vendí con el tiempo porque yo salía para el expressway y de verdad que me parecía que estaba parado en el pueesto. El mundo me ha pasado por el lado. Claro. No, una moto chiquita comparado con lo que hay ahora, tú sabes. Oye, gracias, viejo, por el apunte, ¿eh? Gracias. No, gracias a ti. Yo soy el tuyo y de verdad que me gusta tu programa. Oye, gracias. Gracias a ti. Señores, un programa interesante, 305-775-9696 con WhatsApp, que es lo interesante, pueden llamar donde quiera. En lo que entra la próxima llamada, como siempre hacemos, vamos a pasear comentarios escritos en lo que entra la próxima llamada. Oye, estoy mirando que hay bueno, ya entró la próxima llamada. ¿Qué tal? Adelante. ¿Qué tal? Ah, se trabó. A ver, estás ahí. ¿Qué tal? Adelante. Dark Zero está mirando. Pepe. ¿Qué tal? Cuéntame. Sí, chico, lo primero que quiero decirte, agradecerte por este programa. Creo que has llenado un espacio grandísimo en mi vida. Gracias. Yo cuando el maestro Pinelli tenía un programa que lo quitaron, no sé por qué, yo lo veía todos los días. Tu programa, tú me has roto mi teléfono. Mi teléfono no se quita de tu programa todos los días, tratando de ver todos los programas diarios. Gracias, bueno, te iba a contarte las motos. Yo tuve al pie de 10 motos. ¿Cuánto tuviste? ¿10 motos? Sí, al pie, no. Empecé con una Benjamina, la arreglaba, tener una capa y la última, un ruso que era técnico, vio los arreglos que le habíamos hecho, porque en Cuba le hacíamos los cambios ya internos, porque las motos estas vienen para cambios arriba y se lo hacíamos abajo, ya dentro de la caja. Bueno, él me la compré y se la dio por Unión Soviética. Se la llevó así para demostrarla ya. Sí, porque ese fenómeno no existía allí. Todos los cubanos estábamos locos, porque a todas las cosas rusas le hacíamos cambios. Claro. Y así, en Cuba le hacían cambio a todas las motos. Y tú sabes que esto es un detalle interesante. Yo creo que las más transformables serían Transformers, para colocarlo en una perspectiva americana. Yo creo que más que las alemanas, no, la gente, cuando está comentando Salvador, yo creo que las alemanas y las checas, la gente al contrario lo que quería era conservar la pulcritud, por decirlo de alguna manera, la autenticidad mecánica. O sea, nadie quería cambiar una meseta, ni nadie quería cambiar una Jaguar, pero las soviéticas sí. Y creo que la más transformable de todo fue la Minsk. La Minsk terminaba siendo un ornitorrinco. No, y la Carpati. También. La Carpati terminaba con un tanque diferente, asientos diferentes. No, y mecánicamente también creo que le iban cambiando cilindrada y el copón divino. Las cambiaban muchísimo. Es que eran muy malas. A la Carpati se le cambió hasta el cilindro de arriba. ¿Es? La camisa del cilindro le ponían uno que era de motomochila. De motomochila. Oye eso. Mi hermano menor le hizo lo que no le hizo a la MZ, se lo hizo a la Verjovina, que es la otra. Incluso, por ejemplo, la Verjovina se la podían robar porque la Verjovina no tenía llave. Mi hermano le puso batería, le puso llave de arranque. Todo eso inventado. Sí. Yo la última que tuve tenía ya, estaba tan cambiada que no parecía una Benjamina, ya parecía otra cosa. Yo tenía meseta chiquita. Sí, es lo que parecían. Yo tenía un amigo que se llamaba Kiko, que se fue del país, de mi familia, Olga y Pedro. Y Kiko tuvo una época que lograba meterse en Cayo Cruz, que era el basurero de La Habana, lo es todavía, creo. Y él descubrió que ahí botaban tanques de motocicleta. Entonces los recogía y los pintaba y nada, creo que vendía tanques de esos de motocicleta y se hacía eso. Porque la primera cosa que te transforma una motocicleta es el tanque. Es como el camello, ¿no? Va a aparecer otra.
parece otra moto. Y eso era muy... Oye, gracias por tu llamada. Gracias a ti, Pepe, por el programa. Claro que sí, oye, gracias, gracias a ti para seguir tomando, señores, más llamadas y en lo que viene la próxima llamada, a ver ahora, la próxima llamada, entonces poder hacer los comentarios. Es que quiero, aunque sea tomar 2 o 3 llamadas más antes de hacer 10 minutos, por lo menos, de ¿qué tal esta llamada? ¿Qué tal adelante? Sí, buenas noches, Pepe. Mi nombre es Alan Rodríguez, soy de Santiago de Cuba. Alan, qué bueno, de Santiago, qué bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Yo quería decir en el programa hoy de las motos, que está muy interesante, que yo soy muy seguidor de tu programa, me encanta tu programa. Gracias. Y entonces, yo quería decir que en Santiago de Cuba los taxis son las motos rusas esas, las MZ. Ahora. Sí, hace tiempo. No sabía. Oye, eso. Hace tiempo. Y entonces algo muy curioso, hace como 5 o 6 años, o 3 o 4, no me acuerdo bien, el gobierno cubano dejaba que la gente que iba a Rusia, a esos lugares, trajera motos chinas. Me hablaron del fenómeno de las motos chinas. Lo hice en el sí, programa bueno, de radio. pero claro. lo curioso del caso es que cuando tú comprabas la moto hecha pieza, pues no te la dejaban traer entera. Yes. Te lo digo porque mi hermano manejaba una moto de esa, un taxi de eso. Okay. Y entonces lo curioso es que cuando tú traías la moto de afuera, ¿no? De Rusia, donde tú la comprabas por allá, no tenía registración en Cuba, no tenía propiedad. Y entonces tú tenías que comprar la registración de un Carpati, un Verjovina, y ponerle la registración. Y en la registración que tenía mi hermano, decía Karpazuki o Carpataegu, que era la otra marca china. Eso es lo más cómico. Y eso es otro animal. No, esos comunistas tan locos. Karpazuki, no, qué cosa, vaya, qué locura. Eso es una locura total. No. Y así que yo no sabía que los taxis eran motocicletas ahí. No sabía. Sí, en Santiago de Cuba los taxis son motocicletas, hay de todo tipo. Me está diciendo aquí un oyente que se llama Bumper, que estaban también lo que le llaman las lumbreras, porque estamos haciendo un paseo por el glosario de las motocicletas. Que la cantidad de palabras, filetear, pandero, chambelona, tetera, era un mundo totalmente aparte. Oye, gracias por tu llamada. No, y otra cosa, en Santa Clara la cogen y la convierten en lo que ellos le dicen tacataca. ¿Qué cosa es tacataca? Que cogen la moto y le ponen atrás como un tráiler y ahí montan 5 o 6 gente. Bueno, tú sabes, eso fue lo que yo vi. Eso es lo que yo vi en Camboya, pasa eso. Tienen motocicletas chinas. Sí, como si fuera en esos países. Le ponen detrás articulado y de hecho, exactamente. O sea, es una moto de 2 ruedas y entonces le ponen con acero, le ponen un carrito detrás y mi esposa y yo montamos en Camboya eso. Fuimos de un sitio al otro, montaban un taxi de eso. Oye, gracias por tu llamada, un abrazo. Bueno, muy bueno tu programa, Pepe. Gracias. Magnífico programa. Gracias. Vamos a la próxima llamada para tomar, creo que esta va a ser la última llamada por el momento para poder pasear los comentarios. Cuéntame la próxima llamada, ¿qué tal? Buenas noches, Pepe. Mi nombre es Enrique. Yo soy de una Genesis. Bienvenido. Te diré que soy una persona que jamás le he escrito a nadie, jamás. Soy un anti-redes. Ok. Pero usted me ha cautivado. Has caído, eras anti-redes, pero has caído envuelto en las redes del ático. Dime tú. Eres adictivo. Créeme que eres adictivo. Gracias, viejo. Oye, mira, te habla uno que abrió los ojos en mi casa viendo una Pucci de 50 centímetros. Después tuvimos un Pucci. Mi papá tuvo un Pucci. Yo nací en el 74. Okay. Te podrás imaginar. Claro. Mi papá tuvo una Pucci 250 que estaba original. Fíjate que tenía una cosa muy particular esa Pucci, que tenía la biela del cigüeñal. Era una Y de 2 pistones. Okay. O sea, era una sola biela como una Y con 2 pistones. Te podrás imaginar que... Alemana, tecnología austríaca, alemana, fíjate. Exacto. Claro. Después tuvimos una Matchless, que era de una moto inglesa, una 500cc, que era de Tuvimos una Matchless y tuvimos una AJS, que era las iniciales del dueño de la fábrica de los Matchless, que era Anthony Johnson Stevenson. Okay. Después tuvimos una BSA, una que es la Birmingham Small Army, inglesa también. Claro, BSA. Buena moto. Y
¿Qué te puedo decir? Al final, ya a punto de irme de Cuba, tuve una CZ también, una 175. O sea, tengo una rodilla completamente destrozada. Porque te caíste. Porque las motos siempre te dejan su marca en el malecón. Claro. ¿Qué te puedo decir? Vaya, millones de anécdotas. Ahorita estaba escuchando las anécdotas de filetear. Mira, en Luyano había un viejito que fileteaba los tanques de la gasolina de los motores. Ah, porque claro, el tanque también. Ese hombre, increíblemente ese hombre tenía más de Parkinson. Tú lo veías con el pincel en la mano temblándole. Tú decías, ¿cómo es posible? No, y cuando ese hombre marcaba el pincel arriba de lo que iba a pintar, se le acababa el mal de Parkinson. Uy, eso era un y arte. Aquello era increíble. Yeah. Un arte. Te puedo decir tantas cosas. Me sé la historia de todos los motores ingleses, del pi, al pa, las medidas, los datos técnicos de los motores, las medidas de los pistones. Oye, tu papá nunca, tú dices que ¿quién tenía la Push 250? ¿Tu papá o tú? Mi papá tuvo una Push 250, sí. Mi hermano tuvo una. Fue la última moto que tuvo antes de irse del país. Una Berjovina, una Raya 2 MZ, que le salió muy buena. Ya estaba viejita, del año 63, y tuvo la Push. La Push esa le hizo la vida miserable, porque la Push tenía en la transmisión, tenía una pieza que se parecía, tú has visto un palito de tendederas, tú has visto el muelle del palito de tendederas, que es enrolladito, tiene una patica para acá, otra patica para atrás, que engancha con cada uno de la horquilla. Bueno, era un muelle que te regresa, claro. Era un muelle, te regresa y te pone en la posición para tú poder hacer el cambio. Bueno, era un muelle igual que ese, con la misma forma, más grande, ¿no? Pero en vez de tener enrolladito, tener 4 vueltas, tenía solamente 2. Y ese muelle se partió. Y entonces ese muelle no había la pieza en Cuba. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Tuvo que buscarse gente de metalurgia que le fundían el muelle. Pero el muelle no tenía la aleación para que tolerase con el nivel de flexibilidad que tenía original. Entonces compraba el muelle y a la cuarta patada el muelle se rompía. Aquello fue, bueno, la moto prácticamente no la pude usar por cuenta de ese muelle. Y por eso te quería preguntar si tú conocías ese muelle, ¿no? Porque le hizo la vida imposible, porque no había manera de... Sí, conozco el muelle. Y estoy haciendo ahora memoria de qué material se hacía que duraba bastante. Él no consiguió nunca. Lo hacían y se quebraba. Porque mira, por ejemplo, en el Matchless, la caja de velocidad también tenía un muelle que era como una U, que era de metal. Y se resolvía con un serrucho viejo. Se doblaba. Claro. Y el serrucho tenía las... Claro. Y te duraba. Y por ejemplo, las camisas de los cilindros se hacían de tubería de castairo, de hierro fundido. Nunca pudo usar la moto esa, y fue la última que tuvo, y ya te digo, fue lo complicó. Oye, gracias por tu llamada. Espero que sigas llamando y participando del programa. Seguro, Pepe, seguro que sí. Y créeme, eres no tengo palabras cómo describirte. Quisiera hasta conocerte en persona. Bueno, porque realmente eres cautivador, hermano. Ahora que tú dices eso, estamos planeando, como en la época mía de la radio, hacer encuentros con ustedes en Miami, a ver qué podemos hacer, en un crucero, un parque. Yo creo que se va haciendo la necesidad que ya lo tengamos, porque el programa sigue creciendo. Y óyeme, gracias por tu llamada, gracias por haber llamado, gracias por el elogio. Además, espero tenerte próximamente aquí. Y señores, vamos a como siempre, voy a desconectarlas, aunque hay una catarata de llamadas, pero quiero, como siempre, que el programa no se pase del tiempo debido, pasear los comentarios, que son importantes, porque también están ustedes comentando ahí. Dice, las Indian, ¿qué año salieron? Indian es una compañía original de finales, fundadora del mundo automotriz, de finales del siglo XIX. Debe ser 1800 y tanto. Ya a principios de los años 1900, las Indians, la moto Indian ya existía. Y lo que pasó fue lo que comenté, que viene la Segunda Guerra Mundial, y ese programa yo lo hice en la radio, tengo que hacerlo aquí, explicando qué cosa es el acta de defensa, que entró en vigor en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos fue agredido por Japón, y fue el acta, es una ley. En Estados Unidos la palabra acta significa ley, es igual, act significa ley. Una ley que firmó Roosevelt, que tiene un número y todo, a través de la cual se le pidió o se le exigió. El presidente la puede invocar, esa ley existe. Cuando vino ahora, en la época de Trump,
que vino el asunto de la pandemia, se estuvo considerando que el presidente podía otra vez haber invocado el acta para la defensa, que califica para eso en circunstancias extraordinarias, como el caso de la pandemia, que lo que hace es que, y eso fue lo que hizo Ford, la compañía Ford, que dedicó parte de sus esfuerzos, en vez de fabricar camiones durante la pandemia, a fabricar los respiradores para que la gente no se ahogara durante la pandemia. Y entonces esa acta, que se llama el acta para la defensa, la entró en vigor el presidente Roosevelt, y a través de esa acta todos los fabricantes de cosas civiles se volcaron a fabricar material de guerra. Es la razón por la cual no hay automóviles en Estados Unidos entre el año 42 y el año 45. Las fábricas de automóviles lo que hacían era que fabricaban vehículos militares. Entonces, gracias a esa acta, Indian, la compañía, decidió fabricar motos para la guerra, y cuando se acabó la guerra, terminó siendo afectada por ese gesto, ¿no? Y perdió un mercado, se lo ganó Harley. Steve Michael Parro Valdés, increíble acá en Toronto, un vecino mío tiene un oral. Sí, lo que había comentado, estando en Canadá en un viaje de carro, él hace un par de años, estaba con mi amigo Mark Elias manejando un evento de Toyota, y veo la moto de lejos, con sidecar y con todo, que por cierto de los sidecar no hablamos, veo la moto de lejos. Y enseguida se lo dije a Mark, a mí esa moto, porque primero pensé que era una BMW clásica, como es una copia, para mí se parece un Ural. Y en efecto, cuando voy a ir a un canadiense y el señor vino a mí y conversamos, y el señor había tenido fanático de las motos, había tenido un accidente y había perdido la pierna derecha. Entonces, es la razón por la cual que en Estados Unidos las motos con sidecar no son nada populares. Él tenía la Ural con el sidecar, entonces la vi, entonces yo lo conté que yo era cubano y que yo conocía por tanto el Ural, y el tipo tenía, este señor, digo tipo con cariño, ¿no? Tenía un Ural y era en Canadá. Pedro González tuvo una Carpati y una Berjubina, mucha bulla, o sea, mucho ruido y poco avance, igual que el comunismo. Qué buena frase de Pedro González. Qué bien, señores. Estamos viendo los comentarios ahora en este momento acá. Juan de la Torre, la Indian se consideraba la competencia de Harley, lo que estaba comentando, y Harley termina ganando el mercado por ese detalle durante la Segunda Guerra Mundial. Pero era una buena moto y en Cuba había Indian, bastante. Juan de la Torre, hay una anécdota que contaba que la hija de Luis, o sea, Breto, corría mucho y cuando la policía la paraba no le ponía la multa. Era, por cierto, que ahorita llamó un oyente y dijo que la primera, que María Los Ángeles Santana es la segunda, realmente la primera es ella, la primera es Lourdes Breto. Esta muchacha que sí era, María Los Ángeles también lo hacía bien, pero esta muchacha sí era de verdad dar más tomar, a la tremenda motociclista, y por cierto, era una mujer bella, una cubana bonita, Lourdes Breto, porque Breto es fundador del motociclismo en Cuba, sin duda, ¿no? Ahí está la fotografía de ella, en este momento. Gilberto Herrera, Pepe, cuando yo era joven, Willy Hierro corría las MZ 250, las carreras a la plaza eran buenísimas. Willy Hierro creo que terminó siendo uno, a ver si es el mismo Willy Hierro. Escribía una revista que a mí me gustaba y hubiera querido trabajar en esa revista, la revista de Transportes de Cuba, que era como si fuese el Car and Driver de Cuba o el Morotren, una revista de cada transporte, y Willy Hierro escribía en la revista. Si estamos hablando del mismo Willy Hierro, ojalá alguien llame y me lo diga, ¿no? Juan Carlos Tamajón, que gracias que hizo un superchat ahorita. Pepe tiene mejor memoria que yo, aunque contemporáneo, yo solo recuerdo, muchachos, las motos rusas con el sidecar, o como le decían los cubanos, sí, la gente decía en español sidecar, ¿no? Todo junto, y no se pronunciaba en inglés sidecar, sino sidecar. El sidecar en Cuba es apreciado porque te permite, dentro de las carencias de Cuba, tener un tercer pasajero, o sea, un tercer ocupante en la moto y llevar cosas, pero aquí en Estados Unidos el sidecar es mala palabra. No, las motos con sidecar aquí no funcionan. Francisco Risco, hoy día los cubanos tienen su propia marca de moto, el Riquimbili. Esta es la que yo quería mencionar ahorita. Hasta en esto vamos cuesta abajo. El Riquimbili creo que es un invento, una especie de ornitorrinco. Ojalá alguien me lo aclare mejor, el Riquimbili. Y están las noticias y todo ahí, el Riquimbili, tiene razón. Juan de la Torre dice, en la década de los 70 se vieron las japonesas, la italiana Gucci para la policía, también vi una BMW en esa época. Había algunas motos japonesas que yo no sé cómo fueron introducidas en Cuba. Había los privilegiados, como el caso que estábamos comentando ahorita del bailarín que tenía su moto,
pero realmente era muy difícil que una persona tuviese una moto importada de esa manera. Era el sueño de tenerlo, ¿no? Los malcriados de Cuba, sí, algunos tenían esa moto. Carlos Hernández, el ETZ, muy buena alemana. Tuve una en Cuba, muy buena en Miami. También hay muchas, está diciendo él. Es que cuesta trabajo cuando no hay comas leer. Yo que leo con las comas. Pepe, en Cuba, antes el bicho, había CZ, un amigo tenía una CZ 150 al año 52. Yo nunca la vi, mira. Porque fue lo que dije. Esta marca es antes del 59. El caso de la chicheta checa, que era una magnífica moto. Esto lo está comentando Picual 100, que siempre participa en el programa de los comentarios. A ver qué otro comentario tenemos aquí. Jane Wyatt. En el principio de los 60, mi tío tenía una moto con una MZ, debe ser con Sidecar, no sé la marca, una moto con Sidecar. Seguramente era la MZ que sí tenía Sidecar. La Ural también entró en Cuba con Sidecar también. Una moto más poderosa y más grande, ¿no? Yo creo que un poco grande por gusto, pero bueno. Pero Viera, cuando mayor entrada de moto fue cuando salieron a historia de Alemania y Checoslovaquia, fue lo que estábamos comentando, que lo hicimos con Salvador. Estos muchachos que fueron, que lo que decía Salvador, que era una trata de esclavos. Fueron a trabajar a Checoslovaquia, Alemania, Hungría, esos lugares, y cuando regresaron, con mucho trabajo, lograron ingresar algunas motos a Cuba, sacrificándose a esos pobres muchachos todos, ¿no? Con el afán de... Se iban a eso, motivados por ser explotados como unas bestias, a traer su moto de vuelta a Cuba. Era el afán que les movía. Carlos Hernández dice, Pepe, en el año 2000 en Matanzas hubo una carrera, un ETZ alemana contra una VS6 inglesa. Cuando salieron el ETZ salió, pero le ganó la VS6. Una VS6 vieja seguramente, ¿no? Me imagino yo. A mí me gustaba yo hubiera soñado con tener cualquiera de estas motos, pero no, francamente, ni tuve ni pude tener, francamente. Era muy... Además, la otra cosa, mira, que se me quedó hablar con Salvador, que aparte que el asunto del traspaso que estábamos comentando, por aquellas que se podían vender, el precio era, ¿cuánto costaba? Ojalá alguien lo escriba ahí. ¿Cuánto costaba una moto en Cuba? Costaba miles de pesos costaba una moto. Porque más, a diferencia del resto de los vehículos estos, porque los carros nuevos sí no se podían cambiar. Los carros americanos eran viejos, entonces la única manera que el cubano tenía de tener un vehículo nuevo que no le diese dolores de cabeza era a través de las motos. Y me dice, como se mataron gente en esos corcoveos, me dice Adrián Fernández, sí, había accidentes, por supuesto, ¿no? Porque además, mezclado con el tráfico pesado, Cuba tenía mucho tráfico pesado porque hay que recordar, vamos a este comentario ahora de Junior Gort, pero hay que recordar que durante muchísimos años, desde que llega el 59, a Cuba no, esto es un detalle interesante para mis amigos del resto del continente. En Cuba no entraban vehículos como tal, o sea, carros. En Cuba los únicos vehículos que entraban eran vehículos pesados. Lo único que Cuba importaba era autobuses y camiones. Entonces, llegó un momento que el vehículo que más primaba en Cuba eran los carros americanos viejos y los vehículos pesados. Entonces, las motos se tenían que mover en ese ambiente hostil. Junior Gord dice, Pepe, yo también me gano la vida manejando y no me pierdo ninguno de tus programas. De verdad que nos hace la vida más amena. Gracias, Junior. Y me satisface muchísimo poder entretener a quienes están manejando. Caro y Pistacho me dijeron hoy que habían estado de carretera y cuando regresaron durante el fin de semana en la radio del auto, o sea, a través del teléfono, me imagino, ¿no? Estuvieron poniéndose al día con los programas del ático, así que me da mucho placer entretener a las personas que están en carretera. Preparation, se llama él o ella. Buenas noches, Pepe. Sí hay motos rurales en Estados Unidos, inclusive creo que hay hasta un concesionario. La Corcoveo es la Bohot 175, pero hay una cosa, Preparation. A la Bohot comenzaron a decirle Corcoveo porque la Bohot recorrió la Corcoveo original, pero el nombre de Corcoveo viene antes de la Bohot, esta que entró como en el año 80, por ahí, viene, o 79, entró antes. ¿Cuál sería la Corcoveo original? Y sí hay fotografías, sí hay motocicletas Ural también en Estados Unidos, según me han contado, pero en Canadá sí, personalmente sí las vi. Vamos a la Nicolás Pérez. Yo tuve un Minsk del año 61, llegaron a Cuba 13 en una exposición rusa de ese año. Esto es muy interesante. Hablando el otro día con un buen amigo, me preguntaba,
vamos a hacer ese programa y ese tendríamos a Pong ese día, supongo, y a nuestro amigo Ramón, ¿por qué no? Cuba tuvo 2 exposiciones importantes a principios de los 60. Hubo una exposición alemana. Yo estaba de brazos todavía, tendría 3 años, año 61 por ahí. Y me llevaron, yo recuerdo la exposición. Un alemán me regaló una visera con una banderita alemana y qué sé yo. Y la otra fue la exposición china. La exposición soviética que tanta gente alude es del año 76, no del principio. Año 76 fue la que se puso en el Capitolio, que trajeron una réplica del Lunar adentro y se movía el Lunar. Esa es 76, pero a principios de los 60, años 60, 61, hubo una exposición china y una exposición alemana. Yo era un niño de preescolar, o sea, de edad preescolar. Vamos al próximo comentario. Alfredo Fuentes, el Wizard era alemán original, es cierto. Fíjate, se fabricó en Estados Unidos, no todos eran para las bicicletas, también había motocicletas incluso con caja de velocidades. El Wizard, según estuve leyendo hoy, que tengo aquí la fotografía por acá, a ver si la encuentro otra vez ahora. El Wizard hizo un crossover. El Wizard originalmente era americano y lo adquiere una compañía alemana o al revés, pero sí hay una conexión del Wizard con Alemania. Pero originalmente creo que la compañía es americana, como estuve comentando. Pero interesantísimo como vehículo. Buenas noches, Pepe, comenta Alex 6. Tuvo una Verjovina cuando joven, venía con pistón 38 milímetros, le poníamos el de Zanella, que venía 42 milímetros y mejoraba. Después, en el 99, compró un ETZ 250, me gustaba porque era caja quinta. Sí, pues sin duda, ¿no? Pero fíjate cómo las Verjovinas todo el mundo las trajinaba, ¿no? Yanelis, ¿cuál es la diferencia entre MZ y ETZ? MZ es la marca, ETZ es un modelo y TS es otro modelo. Voy a poner la foto acá. Es la misma marca, querida Yanelis. Son modelos diversos de la MZ, evolución de la MZ, que además tiene que ver curiosamente con el hecho, el TS y el ETZ, los nombres se adquieren cuando, creo que fue en el año 83, 1, por ahí. Están puntualmente los años marcados. Son cuando la compañía, creo que marcó el primer millón de motocicletas fabricadas y después cuando vino el segundo millón. Creo que primero fue TS y después fue la ETZ, el segundo millón de motocicletas fabricadas y ahí viene. Pero la marca es MZ, una marca alemana antes de que Alemania fuese comunista. Le dejaron la sigla, que es en alemán, y se pasó la sigla, ha tenido 3 siglas, la sigla a la época comunista, y después que se acabó el comunismo se mantiene la sigla MZ, el acronismo MZ, pero tiene otro nombre ahora. Señores, creo que ya es hora de ir comenzando a parar, ¿no? No, me están diciendo que no, pero estamos pensando en la cámara. Alex dice, la ETZ andan rodando todavía $120,000. Wow, no, $12,000. $12,000. Mira, $12,000. $12,000, Dios. ¿Pero qué es eso? $12,000. $12,000 aquí un carro de uso caro. Un carro de uso bueno. Ya con $12,000 tú te encuentras con un carro de uso en Estados Unidos bueno. Dios mío, qué cosa. Dios mío santo, qué cosa. Roberto Torralbas. En Santiago, con el calor que hay, hubo muchos con los pies achicharrados por los quicos plásticos. Oh, dime tú, eso es una historia. Los quicos plásticos, por cierto, que la gente dice quicos plásticos, no tiene nada que ver. Quicos plásticos era una marca de peines que había en Cuba. Estos zapatos, este calzado plástico, es una fábrica italiana, no tiene nada que ver con eso. Por ese programa lo vamos a hacer también. No sé si yo separar los zapatos o hacer el programa en conjunto con la invasión italiana con los productos que mencioné. Eric Leo dice, Pepe, no, la Simpson, la Jupiter, todas las motos han sido mencionadas, Eric, todas, la Corcoveo, todas han sido mencionadas en el programa de hoy, anteriormente, ¿no? Todas, Carpati, todas las motos han sido mencionadas en el programa. Carlos Hernández, la Verjovina, qué ruido hacía, decían que se parece al comunismo, mucho ruido y poco avance, simpático eso.
y además la palabra es Bexomina, pero es verjovina, es como es. Yo recuerdo un amigo que le decía Benjumina, y había otro que le decía Benjumeda, que es una calle ahí en Benjumeda, está en Luyano, ¿no? Bueno, nosotros está en la calle Benjumeda ahora, bueno, por ahí. Pero bueno, pero la Benjumeda es verjovina, que además no es de Latvia, no es de Lituania, con el caso de la Riga. Vamos a ir viendo los comentarios otra vez ahí. Alexander Fred Ochoa, debe ser Ochoa. Hola Pepe, buenas noches. Soy colombiano, pero admiro mucho la Gran Cuba y toda su cultura. Quisiera preguntar cómo y en qué año se introdujo la moto en Cuba. Saludos Pepe, un cálido abrazo. Lo comenté al principio del programa. Si te vas al principio del programa lo vas a ver, pero te lo voy a decir. Según la revista El Fígaro del 3 de septiembre del año 1899, con eso comencé el programa hace 2 horas ya, hace referencia a la entrada en La Habana del primer triciclo que era italiano, marca Prinetti y Stucchi, que tenía un motor de gasolina Prinetti. O sea, de acuerdo con esta revista, en el año 1899 es que entra la primera motocicleta a Cuba y era un triciclo italiano. Así que por ahí va. Gracias por la pregunta. Carlos Hernández, Pepe, el MTZ o ETZ de diseño de tubo de escape, las chicas para bajarse tenían que hacerlo. Así es. Por el lado izquierdo, muchas se quemaron el pie derecho, que esa marca que les gustaba, es una marca que les gustaba la moto y se ríe. Yo tenía una compañerita mía de clase muy bonita, muchacha, nunca más la he visto, que se llamaba Maritza, cuando estábamos en 9º grado. Una muchacha trigueña, medio chinada, muy bonita. Y Maritza enseñaba con cierto orgullo que estando en la moto de su tío, y se le quedó la marca para toda la vida, se sentó y apretó las piernas y las tenía simétricas, tenía un par de manchas de coloración más oscura en la piel, que eran como 2 ovalitos, a mí no se me olvida nunca eso, en cada pierna por entre los tobillos, que eran las marcas de las que no le dejó volumen, era simplemente como un cambio de tono y parecía como un diseño. Y justamente eso, mucha gente se quemaba con el tubo de escape. En este caso era con una moto que tenía 2 tubos de escape y le pasó eso. Pero la MZ tenía por un solo lado. Pero había que tener cuidado porque te quemaba. Marco Cebeso. Conclusión, un pequeño comerciante dependiente era en Cuba un delincuente traficante. ¿Sí? Todo esto fue... Toda persona en Cuba que trató de jugar al comercio, como no hay manera de hacer otra cosa que el comercio ilegal, termina siendo tú ante las leyes condenado. Vicente Vidal, el fileteador, vivía en Villanueva y Calzada de Luyanó, parece que era famoso, y el cromado era niquelado. Niquelado, claro, niquelado. Yo estaba pensando que el anodizado, que es con color, que es otro procedimiento metalúrgico. Pero qué bueno, el fileteador, ese era famoso. Edith Leiva dice, Pepe, los espejos grabados para que no te los roben. El famoso grabador de aquel, ¿te acuerdas? Del Tercén de Galeano, que grababa para que no te robaran los espejos. Ponían el nombre, le ponían las iniciales. Es que era un mundo. Marco Cebeso regresa y dice, ¿qué país? Si no te envidiaban, te arrestaban por traficante y de última te robaban. Así era, señores. Qué cosa, ¿no? Qué cosa esta. Antonio Alberti dice, Pepe, primero el consolidador en 25, tiene razón, en 25 de Espada de Hospital, Centro Habana, pues yo fui traficante de piezas de moto. Primero estaba ahí, tienes toda la razón, hasta que lo pasaron exactamente allí a 31 entre 56 y 58. Tiene toda la razón del mundo. El consolidado famoso. Javier Ohio Oranz. Al fin descubrí algo tan interesante. Saludos de Tennessee. Gracias. Un saludo a Tennessee, que por cierto me encanta Tennessee. Y Nashville me encanta. Estuvo otra vez hace unos meses ahí, hace, no sé, 2 meses por ahí, en un evento de auto. Me encanta Tennessee, por cierto. Domingo Capiró. Pepe, tuvo una Lambretta, esa italiana, y la cambié por una Cushman que me salió irrompible. La Cushman, señores, que qué moto tan fea, porque era buena moto, La Cushman, sonaba así, ¿no? A ver, Domingo Capiró, bueno, está eso, acabamos de leerlo de Domingo Capiró ya. A ver, señores, Iván Reynoso, señores, acaba de hacer una donación, hacer un super chat. Pepe, yo tuve Suzuki, la AX100 se arman a base de verjovinas. Mira para tú. Bueno, imagínate tú. Gracias. Lourdes Fernández. Hola, aquí desde Madrid, señores.
siguiéndote cada día. Genial tu programa y tú con todos los recuerdos. Claro que sí, Lourdes. Como siempre, un abrazo para mis amigos de Europa que están a esta hora súper desvelados. Yo pensé que Harley de Alemania, un programa de motos, iba a participar hoy, sin embargo no lo hemos tenido aquí. JG, Pepe, creo que la Verjovina, era la Verjovina, no recuerdo cuál, que le decían que era como el comunismo, mucho orgullo, poco avance. Sí, ya lo han comentado ya, tremendo chiste, muy bueno, además la pura realidad, ¿no? O lo que sería en español, mucho ruido, pocas nueces, que es el famoso refrán. Ahí apareció Harley. ¡Que viva Harley Davidson! Yo sabía dónde estaría Harley, ya apareció ahí, desveladito, señores, que le encanta Harley, sin duda, ¿no? Ya viste la historia. Y Manny López, señores, acaba de hacer también en este momento, pues, un superchat. Dice, Pepe, comenta un día sobre la carne, las compotas rusas y todo aquello que nos teníamos que comer, aunque bueno, las compotas no se ven tan mal. Y la carne tampoco, dentro de lo que cabe, es de lo mejor que se podía, no estoy elogiando, ¿ok? Y que quede claro, porque a veces quien se confunde, que uno aborda este tipo de programas, como este de las comidas, la gente dice, no, nostalgia, no, nostalgia ninguno, nada de eso, pero estamos historiando. Y si pues, en un momento, mira esto, la compota rusa, totalmente una formulación muy ácida, muy carente de azúcar, de acuerdo con el paladar europeo, la compotona aquella grande que, por cierto, ustedes recuerdan, tenía la tapa que había que ir al espacio. La tapa de la compota aquella soviética, no había manera de abrir aquello, que además se quebraba mucho el pomo. Yo no sé, no habían todas las tapas de los pomos. Es como el caso en el mundo aéreo, antiaéreo, en balística. Todos los aviones tienen un arma antiaérea que lo derriba, ¿no? El caso, y las herramientas todas tienen, las tuercas todas tienen una herramienta que la abre. El caso de la compota soviética, no, ahí no había, era una tapa que no tenía abridor, una cosa muy loca. Pero tenía un sabor, dentro de lo que cabe, bastante tolerable. Rodolfo Rodríguez, el Super Pepe, dice, tuve una ETZ 250 que en aquella época era lo mejor, sí. La joya de la corona en Cuba era la ETZ, sin duda. Aquí tengo un Honda Goldwing 1800. Estaba comentando, y la Ural, estaba comentando Harley, y mi padrastro tenía una, había que darle patadas para que arrancara, típico de las motos soviéticas, ¿no? No arrancaban. Era como un Whirlwind, tú sabes. Señores, lo que estaba viendo, ¿ven? Se acabó la batería, por eso estaba tratando de parar ahorita, siempre pasa eso. Nos pasa eso de alguna manera. Dejo colocar aquí, pues, aunque sea la fotografía de unas motos. La CZ dice Alfredo Fuentes, cuando Harley fueron sacadas a la policía, las enterraron en Santiago de Cuba, en un lugar oculto, como parte del sentimiento norteamericano. Yo no sé si en otras partes de Cuba sería igual. Mira, yo no sabía esa historia, Alfredo, porque además eran muy poquitas ya, porque no tenían piezas. Yo recuerdo que por eso que traen las Guzzi's, la Guzzi esta italiana, porque francamente incluso los carnavales tú ves que había no había la motorizada cubana, porque hasta el 59, o sea, empezando en el 59 hasta el 67, en La Habana y en Matanzas, que son las ciudades que yo conozco, la policía tenía el famoso Ford Fairlane 500, el 500. Llega el Alfa Romeo y entonces ponen las perseguidoras Alfa Romeo. Y después entonces llegaron los Peugeot en el año 75. Pero las motocicletas sí, en el periodo de que estaban los Ford de policía, las motocicletas eran muy poquitas. Se fueron rompiendo. Llegaban los carnavales, había en Cuba le decían caballito, había uno o dos. Francamente no había ninguno. Y entonces por eso que traen las Guzzi en el 67. Y Alfredo Fuentes dice, cuando las Harley fueron, esto que está comentando aquí, que la gente, yo no sabía que había enterrado esas motos. Gracias, señores. Chiburasca, señores, acaba de hacer una donación, dice, por eso ocupas el lugar que ocupas, se está diciendo Chiburasca, gracias, un abrazo por la donación, señores. Y Dark Zero también, señores, dice, Pepe, debes hacer un programa de los bolos en Cuba que nunca tuvieron arraigo. Claro que sí, y fíjate, ya que tú dices eso, Dark Zero, más de una vez, cuando lo digo, y a veces uno lo hace divertido y todo eso, sin embargo, cuando fueron pasando los años, yo comencé a conocer en Cuba soviéticos, algunos, y cónyuges de amigos míos que eran o soviéticos o soviéticas. Y los conocí como personas. Yo comencé a reaccionar a esto
y no llamarle de esa manera, porque además viajando el mundo uno se da cuenta que la gente es la gente donde quiera y los seres humanos son seres humanos donde quiera. Y yo terminé que francamente me duele un poco tener que de esta manera peyorativa a un pueblo, que a la larga es un pueblo, son gente como uno y como nosotros, y además allí todo el mundo no era comunista tampoco, había un montón de gente que no usaba el comunismo, la Unión Soviética, y entonces decirle bolos me duele, pero sí podemos hacer el programa aún con explicando esto que acabo de decir, que además hay razones por las cuales, explicaciones por las cuales le decían los bolos, definitivamente un término peyorativo, ofensivo, que es lo que significa peyorativo, pero la verdad que a veces yo trato de quedarme fuera de eso porque me parece triste, ¿no? Que haya un ser humano al cual se le diga de esta manera, pero claro, está metido por medio la antipatía política, la responsabilidad cae en un gobierno, en un desgobierno, la dictadura de Cuba, que meta a Cuba en una órbita totalmente ajena, distante, no solamente a nivel de idioma, sino culturalmente, históricamente, y por eso se termina generando esa antipatía, que es la que termina generando este término terrible de bolo. Salvador Blanco, mi querido amigo, que para cerrar el programa debo decir que estuvo con nosotros hoy, quien sintonizó tarde puede ver el programa ahora, acaba de hacer Salvador, acaba de hacer un superchat, cosa que le agradezco muchísimo. Salvador va a regresar al programa, tú vas a ver que sí. Néstor Pérez también dice, acaba de hacer una superchat, dice, otro buen programa laboral, hasta lo usaban de chispa en los ferrocarriles. Oye eso, ok. Joel Zamora también, señores, acabo de hacer en este momento pues otro superchats. Déjame cambiar la fotografía por una fotografía. Joel Zamora, que hizo la donación también, cambiar la fotografía por algo más noble, para quitar la fotografía de la policía cubana, que me molesta tanto. Así que, señores, gracias por haberme acompañado en el programa de hoy, en este programa que se llama El Ático de Pepe. Julio César Dinoco, no es entretenimiento, es cultura, de Argentina. Está nuestro amigo Julio César mirando el programa, cosa que agradecemos muchísimo también a nuestros amigos del resto del continente. Así que gracias, señores, por la sintonía de hoy, por haberme acompañado en este programa. Harley dice thank you desde Alemania, que está mirando Harley. Gracias por la sintonía. God bless America and Harley Davidson. Claro que sí, tan americana Harley Davidson. Que por cierto, hablando de eso, lo del calor, Harley tiene, algunos de los modelos tienen reputación de que queman las piernas, que generan mucho calor comparado, pero bueno, Harley no es una motocicleta. Fíjese, hago una pausa. Digo, ¿qué voy a decir con eso? Harley Davidson no es una motocicleta. So, Harley Davidson is not a motorcycle. Harley Davidson is a sensation. O sea, la Harley Davidson no es una motocicleta, Harley Davidson es una sensación. Valga que diga eso. Es una sensación. Por cierto, para cerrar el programa, en el año 2007, a pesar de que no tengo moto, Harley Davidson cortésmente me invitó a la academia en Las Vegas. Me pagaron todo, el boleto del avión, en el hotel en Las Vegas, todo eso allí. Y gracias a ellos, con la academia de Harley Davidson, saqué la licencia de segundo nivel, aunque la tengo oxidada porque no he tenido moto. Y cuando entré a la tienda, me dije, si tengo que comprarme una moto aquí, yo no sé, yo no sé. Entrar a una tienda Harley Davidson es la peor pesadilla de un caballero, porque a diferencia de otras marcas en que tú ves que hay 10 modelos iguales, con las motos pasa mucho esto, que no hay mucha diferencia, pero bueno. Con Harley Davidson, el que no ha entrado nunca, estoy hablando aquí en este momento mis amigos de Cuba, el que entra en una tienda, un concesionario de Harley Davidson, a menos que sea una persona que conozca la marca y sepa que venga. Si la persona es primeriza, sale encogido de hombros porque el asunto está en que no sabe cuál va a comprar, porque todas son tan bellas, todas las categorías, todas las Softail, las Fatboy, todas. Tú no sabes con cuál tú te vas a ir. Bellas motos. Gracias, señores. Gracias a Salvador. Yaneli dice tremenda propaganda, pero es cierto, Yaneli. Además, tú sabes que soy periodista de automovilismo y por ahí va, ¿no? Deine González, buen programa. Den like, señores. Gracias, como dice Mrs. Like. Pues claro que siempre está pidiendo eso. Gracias por el programa de hoy. Gracias por los super stickers. Como siempre, suscríbanse al canal. Señores, llegamos a 15,000. Ya estamos en 15,000 subscribers. Este fin de semana ha sido maratónico, lo que aquí llamamos el maratón de que nuestros seguidores ven los programas durante el fin de semana,
Cuando se suscriban, por favor, denle a la campana para que les avise que estamos en vivo. Y Lázaro Ortega dice, felicidades, Pepe, por tu buen programa. También los participantes que enriquecen con sus comentarios, por supuesto que sí, tanto los escritos como los invitados que tuvimos hoy, como el caso Salvador, más ustedes cuando llaman por teléfono. Así que gracias, señores. Tengan buenas noches. Hoy tenemos brum, 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 un programa de motocicletas. Así que gracias y bye bye.